Buen día para todos, bienvenidos a la gran cabina, sábado 13 de julio del año 2024. Pero me levanté, no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. 9 grados la temperatura en la capital de la República del Paraguay. Un amanecer verdaderamente invernal, con lluvia, con alguna lluvia, en Asunción y en ciudades del departamento central. Buen día para todos, buena jornada, sábado 13 de julio, casi completando la primera quincena de este séptimo mes del año. Les cuento que amanece con cielo cubierto, les decía con alguna lluvia, elevado el porcentaje de humedad, llega a 89 y soplan vientos del sector sur-suroeste a 7 kilómetros por hora. La temperatura ambiente 9 grados, la sensación térmica también 9 grados y según meteorología la temperatura máxima pronosticada para hoy solo 11 grados. No va a haber mucha diferencia entre la temperatura del momento y la temperatura del mediodía o las 3 de la tarde. Para hoy, repito, 11 grados temperatura máxima pronosticada. Me estaba fijando en el pronóstico del tiempo y habla de lluvias dispersas para la mañana, incluso para la tarde de este sábado. Mañana domingo, sin lluvia, 6 grados la mínima, 14 grados temperatura máxima pronosticada. Para el lunes, 8 grados la mínima, 16 la máxima. Para el martes, 9 grados la mínima, 19 la máxima. Y para el miércoles, 12 grados temperatura mínima estimada, 22 grados temperatura máxima prevista. Buen día para todos, buena jornada, bienvenidos a Ñandutí. Estamos en todas las plataformas, Ñandutí AM, Ñandutí TV, en las redes sociales. Tenemos ganas y tenemos el gusto de poder acompañarles todos los días y por supuesto también cada sábado tempranito. Paisa Pasirú, Francesco Fiorio, buen día. Maiteí. Buen día, Carlos querido, Maiteí, Maisha, papá. La escalera me llenó. Lo que pasa, Carlos, que estuve ahí hablando con la preproducción. Estuvimos reunidos abajo. Anoche. No, hace 40 minutos estuvimos reunidos. Anoche estuviste con la preproducción, tengo fotografía y todo. Por favor, Carlos, no entre con esa. Buen día para vos, Carlos querido, para mi querido Embojecana, para todo el equipo de la radio, Sandra, Andrés, no sé si está Marcio, no le veo, Ale, a todo el equipo, Lari. Bueno, arrancando con toda esta edición de la gran cabina, Carlos. Fresquito, mucho frío, pero se encara bien el sábado. Pero fíjate que la temperatura dice 9 grados y Buejara me decía, vaya para Buejara, buen día. Y por nada, Carlos. ¿Qué tal, David? Y por nada, Maite, yo para ver, vine enderezada, se lo diga yo, porque se no me va, porque sabe cómo voy a leer, Depende de cada uno, vamos a poner. Bueno, sí, estamos en invierno, así que tenemos que estar preparados para esto. Está fresco para temporada de SUV. ¿Qué recordamos un día como hoy, 13 de julio? Puro pico, Día Mundial del Rock. Del rock. Día Mundial del Rock. De rock, y hoy es día especial para la rock and pop. En consecuencia. Claro, en consecuencia. Carlos, sí. También es el día del director de orquesta. Estaba ella en el lugar, y mandó a Lito Van, de Juniares. Que muchos directores buenos tenemos en Paraguay. Muy bueno, muy bueno. Pues para verdad. Sí. Está el que es director de la Orquesta Sinfónica Nacional, el profesor Ramírez. Es verdad. Sí, una personalidad, todos jóvenes también. El maestro Luis Arán. Y también Diego, ¿cómo se llama? Sánchez Hace. Diego, Sánchez. sí señor. Día Mundial del Rock, entonces hoy, 13 de julio, Sí, lindo. Y también hay un día así, siempre aparecen los días, digamos, que son relativamente hablando hasta lógicos, ¿verdad? Pero hay otros que aparecen así como muy especiales. Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Ese soy yo. Carlos. ¿A vos no te atienden? No, yo tengo déficit. No, porque déficit de atención, o porque vos, ¿cómo es déficit de atención? O sea que la Porque persona... vos no tenés capacidad de concentración. Un poco. Yo tengo eso, Carlos, y por eso leo bastante. Porque la lectura te ayuda a mejorar. Quien tiene el trastorno, yo no tengo avanzado ni ahora, no es que sufro mucho de eso ahora, pero que si yo, ¿sabes? Cuando te das cuenta en las clases en el colegio, pero luego en la universidad misma ahora, a mí, yo que ahora me estoy a punto de recibir, me cuesta muchísimo estar en la clase. Y lo que me recomendaron de chico es
la lectura diaria y constante. Y eso es como que me ayuda a mejorar. Es un ejercicio diario mejorar porque vos descuidas, como te digo, estos hábitos buenos que estoy adquiriendo, como la lectura entre otros, y el trastorno sigue. O sea, tipo, la atención se te va, es dispersa. Y se da mucho, es como dicen, estuve leyendo La Razón y la ansiedad, una serie de cosas que se van mezclando allí, que forman parte, digamos, de este tiempo nuevo, que vivimos muy atrapados así por las circunstancias, los apuros, todo eso dice que va incidiendo en todos nosotros. Y mucha gente tiene trastorno de déficit de atención. Sí. Aunque usted no lo crea, Carlos Báez, es una enfermedad que... Sí, posiblemente no se hable mucho de ello. Después vamos a recordar más con relación a esta fecha. Sí. Hay una cuestión que preocupa en el departamento de Concepción. Ayer nosotros cerrábamos la gran cabina y después estuvieron todavía los compañeros hablando del tema. Hay un malestar y hay una movilización permanente y constante de pobladores de Arroyito, que ayer lastimosamente hubo otra vez enfrentamientos, manifestantes y policías heridos en este enfrentamiento, en esta parte del departamento de Concepción. Vos contabas ayer la cantidad de días y el tiempo, Francesco, que la gente se está manifestando, están disconformes con la intendenta, creo que es de apellido Torales, Josefina Torales. Del Partido Colorado. Del Partido Colorado. Sí. Este local municipal incluso estuvo cerrado por un buen tiempo, como consecuencia que la gente no permitía que nadie entre ni que salga. No funcionaba. Sí. Después apareció una orden judicial, custodia policial, se volvieron a habilitar la oficina, pero no, la gente no dejó de manifestarse con relación a este tema. Y yo creo que esto tiene que tener un corte definitivo, no sé cómo, porque si no, posiblemente vamos a tener que lamentar alguna situación a corto plazo. Así mismo es, Carlos, punto importante, Carlos, aparte o sea, las personas solicitan, aparte de la renuncia de la intendente Josefina Torales, también la renuncia a 5 concejales específicamente, te voy a dar los nombres en minutos. Más de 82 días, este sería el día 83 de manifestación en Arroyito, y lo que denuncian es un daño patrimonial de 4.000 millones de guaraníes. Comisario Ramón del Valle, hola comisario, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Carlos Báez Pasajú, ¿cómo está usted, señor? Pero muy bien, comisario, gusto siempre saludarte y queremos saber acá en Ñandutí tempranito cómo amanece hoy en Arroyito, ¿cómo está la situación? En realidad ahora está todo calmado, pero ayer en hora de que se tenía que la Junta sesionar a las 16:30 horas aproximadamente, las manifestantes no querían que la sesión se realice, y nosotros estábamos para garantizar esa sesión de la Junta. A los 5 concejales que ellos no querían que ingrese para sesionar, nosotros ya lo teníamos en un carro blindado 2 horas antes, cerca del predio de la municipalidad, dentro del perímetro de seguridad que nosotros planteamos con vallas de seguridad. Pero en el momento que ellos se dieron cuenta que ya estaban en este carro blindado, empezaron a avasallar la barra del valla de seguridad y empezaron la gresca y la turba de ellos hacia el personal policial y hacia los concejales, ya sea con palos, botellas, piedras, y se realizó el repeler con carro hidrante con agua a esa gente, pero posteriormente se fue agravando la situación, entonces se empezó a utilizar gas. Claro, comisario, perdón, posiblemente la intención de esta gente es que no se tenga quórum, o categóricamente que no se tenga quórum en la Junta Municipal, y ellos estaban pescando, por utilizar un término, para que no se tenga ese quórum, pero se logra que estos concejales estén aguardando antes de la sesión, y cuando ellos se percatan, ahí se empiezan a alterar, y ahí empieza el enfrentamiento o el avasallamiento, comisario. Sí, efectivamente ellos no querían que se realice el quórum, inclusive le llevaron a una escribana para que labre acta de la ausencia de estos 5 concejales, para así argumentar ante la justicia electoral que ellos no se presentan 3 veces consecutivos para la sesión de la Junta. Entonces eso es lo que ellos pretendían. Entonces nosotros estábamos para garantizar y se empezó una gresca, fueron aprendidos 12 personas y fueron heridos mis personales, ya sea con
esquirla de las botellas que se rompían a los costados, se le alcanzaban la parte de la pierna. Uno de mis personales se fracturó el dedo con una piedra. Y fue así la que terminó. 7 personales policiales que fueron heridos y fueron evacuados al hospital regional de Orquídea. ¿Y del otro grupo hay también algunos golpeados? Del otro grupo, una persona fue aprendido y tuvo una parte de la cabeza tenía un corte. O sea, no sé si fueron a consecuencia de su caída o a consecuencia de una piedra de los propios manifestantes. Bueno, entonces tenemos 12 personas aprendidas. ¿Estas personas siguen detenidas o ya fueron liberadas? No, siguen aprendidas acá en la Dirección de Policía a disposición del Ministerio Público. La fiscal es Carolina Quevedo, que fue comunicado en tiempo y en forma para su derivación hasta la Dirección de Policía de Concepción. 12 personas detenidas. Aprendidas. Entonces, ¿y son todos hombres, comisario? No, hombres y mujeres, y creo que han entendido también parte de las indígenas. Ajá. Ahora, ¿y se hizo o no al final la sesión? No se hizo. No se hizo No se por los 5 concejales que nosotros tuvimos en un carro blindado. Vieron como el carro gigante fueron totalmente dañados con cuchillos, ellos reventaron todas las ruedas, entonces tuvimos que sacarlo de ahí. Ajá. Comisario, buen día, te saluda Francesco Fiorio. 2 consultas a mi parte. En primer lugar, realmente la manifestación ayer fue importante, me imagino también que es un desafío para las fuerzas policiales. Por eso quiero consultarte en primer lugar lo siguiente, comisario. Hablábamos recién con Carlos de que ayer no fue el primer día de manifestación, esta gente está manifestándose hace más de 80 días. Y la consulta puntual es, ¿la manifestación está de alguna manera creciendo conforme pasan los días, comisario? En los días viernes ellos se aglutinan más, aproximadamente 300 o 400 personas, ellos se aglutinan para evitar luego la sesión de la Junta. Claro. Pero los días entre semana, lunes, martes, miércoles, eso están aproximadamente 50, 60 personas. Entonces con un pelotón antimotines ya nosotros resguardamos la municipalidad, pero claro, generalmente los días viernes se aglutinan más, entonces nosotros tenemos que aumentar la cantidad de personales también para garantizarla al municipio. Y teniendo en cuenta, comisario, lo que sucedió ayer, solamente a modo de saber la estrategia policial, ¿ustedes podrían pedir mayor refuerzo para el próximo viernes? Y creería que sí, porque ellos ahora están enfocados por esa sesión y creería yo que van a aumentar la cantidad de manifestantes. Ayer, por ejemplo, estaban 200 por la inclemencia del tiempo, la llovizna. Entonces ellos no se aglutinaron en masa, pero yo creería que para el otro viernes van a estar más gente. Comisario, vamos a estar pendientes, pero podemos decir a través de Ñandutí esta mañana que hoy, arrancando este sábado, 6:15 más o menos de la mañana, el ambiente está tranquilo en Arroyito, en el departamento de Concepción. Efectivamente, Carlos, ahora, a esta misma hora ya me habían comunicado a la gente de Arroyito que están 0 manifestantes en este momento en frente de la municipalidad. Un abrazo y muy gentil, comisario. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted, Carlos, y a toda la audiencia. Adiós, hasta luego. El comisario Ramón del Valle. El 22 de noviembre de 2016, Arroyito se convirtió en municipio-distrito. Un distrito muy joven. Es muy joven, sí, 18 años. 8 años. Ni 8 años. Sí. Y yo tuve la oportunidad constante local de la municipalidad, un hermoso local, un salón grande de actividades también para este tipo de encuentros, digamos, numerosos, festivales, un distrito nuevo. Y ese desprendió de Orquídea. Veo calle asfaltada, Sí, se ve. la parte por lo menos que cruza por frente de la música, está la ola de Venezuela que se está viendo ahora. Y Sí, es la calle principal. Repito, se desmembró, se desprendió de Orquídea. 22.000 personas. Habitantes. Sí, 22.000 habitantes. Bueno, cambiamos de tema un ratito y hablemos de la Municipalidad de Asunción. Vamos a ir al diario digital de Ñandutí para contarles esto. Completamos los títulos, pues hablamos de Asunción, allanamiento que se realizó ayer. Y a propósito, el título principal de Ñandutí esta mañana tiene que ver con esto que se denomina caso Bolnos.
allanaron la municipalidad de Asunción. Esto ocurría ayer en horas de la tarde, acá en la capital del país, por supuesto. 3 fiscales fueron y llegaron hasta la sede de la municipalidad de Asunción, estuvieron en la junta municipal. Acá dicen que hay datos muy importantes. El Tribunal de Cuentas no tiene documentos. No tiene los documentos. No. Lo que sí se sabe y se conoce por lo que dijeron representantes de la Intendencia, de que ellos pidieron la intervención del Tribunal de Cuentas para que se ocupe de controlar a la Municipalidad de Asunción. Y el Tribunal de Cuentas dijo, sí, nosotros vamos a controlar la Municipalidad de Asunción, pero no tiene estos documentos, por eso que la Fiscalía va hasta la sede de la Municipalidad de Asunción, va hasta la Junta Municipal. Vamos a ver cuál es el retorno o qué es lo que se consigue de esto que se publica esta mañana, porque dice que en prosecución de la investigación de los bonos emitidos por la administración de Oscar Rodríguez en Asunción, la Fiscalía allanó la sede municipal de Villa Aurelia. Es una diligencia que podría ser el inicio de una posible imputación para Nenecho y algunos de sus colaboradores. Vos también ayer, Francesco, apuntabas correctamente que los mismos fiscales que están en este tema del caso bonos están en la investigación del caso detergente, que también se da con la Municipalidad de Asunción en plena pandemia. Ayer hablaba Nelson Mora con Álvaro Mora acá en Ñandutí y decían que ellos estaban dispuestos a entregar todo lo que sea necesario pues para que se logre una investigación como corresponde. Pero este es el panorama hoy. Algunos le ponen el título de Gendut a la Intendencia de Asunción. Así es, Carlos. Y punto importante también dentro de este equipo de fiscales que ayer intervinieron, o se allanaron, mejor dicho, la Municipalidad de Asunción, está el doctor Silvio Corbeta. Y Silvio Corbeta también es el encargado de investigar a Wilfrido Cáceres con el fiscal Luis Piñanes, si mal no estoy en el dato, pero sería justamente Corbeta quien estaría investigando a Wilfrido Cáceres. Y también muchos dicen, estaba escuchando ayer al concejal Álvaro Grau, de que habría cierta sospecha o cierta hipótesis de que lo sucedido ayer sirva para el caso de Wilfrido Cáceres. Ahora, sobre el tema del Tribunal de Cuentas, Carlos, ayer también estuve hablando con un entendido y me dicen que el tema no es tan fácil. Acá justamente vi un artículo de última hora que me mandó esta persona. El Tribunal de Cuentas, antes de jugar en el hecho, tiene que concluir 5 juicios Anteriores. No, ellos están en el 2013 por ahí. Así mismo. Y después, ojo, que tiene que concluir hasta que haya asumido Mario Ferreiro. Así mismo. Que parece que no recurrió nunca al Tribunal de Cuentas. Entonces, se tiene que llegar primero a eso y después llegar recién al 2020. Así es. Entonces eso tiene su tiempo y mientras tanto la Fiscalía actúa. Pero sigamos con los títulos destacados porque hay otro tema muy importante, porque se vino hablando mucho de este tema de las organizaciones no gubernamentales. Ayer, la Organización de las Naciones Unidas envió un mensaje al Congreso, un inesperado mensaje al Congreso, al del Alto Comisionado de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sacude al oficialismo colorado. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas solicitó a la Cámara de Diputados rechazar el proyecto de ley de control de las organizaciones no gubernamentales. Esta ley tendrá un impacto negativo en la vida, en la vital labor de los derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil, reza el comunicado. Vos podés discutir todo lo que quieras, pero se trata de un organismo internacional. Claro, importante. Tenés que mirar. Sí, podés decir, acá estás equivocado, acá estás acertado. Pero se trata de la Organización de las Naciones Unidas. Incluso el Congreso puede no dar importancia a este mensaje, pero como bien mencionaba Carlos, nadie puede ningunear a las Naciones Unidas. Y si el Congreso de alguna manera, que si yo la Cámara de Diputados procede a aprobar este proyecto, ojalá que sea con un buen dictamen, Carlos. Esto me hace acordar el tema de la Unión Europea y el tema de educación. Así que es. normalmente inclusive toda una postura para el rechazo de cualquier tipo de cooperación y finalmente Tuvieron que regular. tenemos que ceder todo y decirle sí, no hay problema. Y Naciones Unidas es más pesado que la Unión Europea por una obvia razón. Es un punto muy polémico, Carlos. Sí, señor. Y acá no es simplemente que se insinúa o que se sospecha. Acá hay oficialmente una petición de esta organización. Otro tema también, se habló mucho ayer entre la siesta y la tarde, de esto que ocurría con una línea aérea en nuestro país, una línea que iba con destino a Madrid, España, y dice el diario digital de Ñandutí hoy, susto en el aire, avión en problemas. Dice, Air Europa tuvo que regresar a tierra minutos después de despegar del aeropuerto Silvio Pettirossi. Al momento del despegue, un ave impactó por una de las turbinas del avión, por lo que el capitán activó el protocolo de emergencia.
Esto incluso ayer veíamos imágenes, hay imágenes de todo esto, del momento de la situación. Por suerte no hubo pánico, como se suele decir, en esto que tiene que ver con el pasajero, con la gente que estaba en el avión en ese momento. Fabián Balbuena y parecía una calle de Asunción, parecía que estamos medio baches y Fabián Balbuena por la interferencia del avión, pero como bien mencionas, Carlos, se manejó muy bien las emociones de los pasajeros. De hecho, cuando bajaron varios dieron su testimonio y dijeron, nosotros prácticamente nos sentimos que el avión se movía un poquito raro, pero de ahí, viste, famoso que nosotros estamos acostumbrados a las películas. Donde, Claro, bueno, pero son situaciones. Esto acababa de despegar. Sí. Lo que pasa es que lo dicen, lo entendió que no puede volver enseguida porque tiene mucho combustible. Entonces tiene, bueno, eso dicen lo que sabemos que se puede algo. Y de hecho que eso decían, Carlos, que tenía que dar una serie de vueltas para quemar combustible. Y ayer me dejaron, mucha gente decía que tenían que quemar el combustible por miedo a que explote. Pero no es por eso, es por el peso del líquido. Que si el avión de alguna manera hace este tipo de salida forzosa, por así decirlo, el peso del combustible puede ser contraproducente y puede ser que el avión caiga literalmente. O sea, esa fue la explicación. Pero siempre existe esa sensación rara allí arriba. No. Incluso en vuelo normal de hecho, es decir, sin turbulencia. Yo no soy de volar mucho, porque cada vez que vuelo, Carlos, soy un personaje. Sí, que tomo mi pastilla, que estoy ahí haciendo ejercicio de respiración, yo hago oración, ayuno, respiración. En realidad que vos, Francesco, acá también sin... bueno, 6:22, un título más del digital de Ñandutí esta mañana. Necesitamos más empatía. Hizo un comunicado en las redes sociales y ayer estuvo hablando también en el horno con los compañeros, con Álvaro, con Ricky, con Pato, Ayelén. ¿Qué dice ella? Ovacionada hace semanas, hoy es blanco de las críticas por su visita al presidente Santiago Peña y a congresistas. La cantante Ayelén Alfonso dijo a Ñandutí, me fui a pedir más apoyo para los artistas. Entiendo que estamos pasando mal, pero yo no tengo la culpa de absolutamente nada de lo que pase y no pase en el país. Es una información también que destacamos esta mañana tempranito con ustedes acá en la gran cabina. Amanece con cielo cubierto, con alguna lluvia, estamos en pleno invierno, hace frío, 9 grados temperatura ambiente y la temperatura máxima prevista para hoy 11 grados según la Dirección de Meteorología. Un rico mate tempranito, como todos los días, como todas las mañanas. Y a continuación el diario ABC Color, los títulos de ABC Color esta mañana. Sábado 13 de julio del año 2024. El título principal dice que Fiscalía busca evidencias del desvío de fondos de Nenecho. Título principal, hay una fotografía inclusive en primera plana donde se ve al fiscal Silvio Corbetta hablando por teléfono y detrás de Silvio Corbetta está el presidente de la Junta Municipal que nos visitó la semana pasada, César Escobar. La imagen nos muestra que tanto Corbetta como Escobar tienen el teléfono a la altura de la oreja y de la boca, ¿verdad? Dice... Agentes de delitos económicos y anticorrupción, Silvio Corbetta, Jorge Arce y Marlene González allanaron ayer la comuna bajo gestión de Oscar Rodríguez. Según se publica, investigan el desvío de los 500.000 millones de guaraníes de bonos que debían ir a obras. Ministerio Público busca en total 26 ítems relacionados a emisiones. Fiscales incautaron varios documentos y copias digitales. Nenecho no dio la cara y su jefe de gabinete, Nelson Mora, dijo que tenía listos los papeles. Ahí está la fotografía, dice Corbetta, seguido del presidente de la Junta Municipal Escobar. Ayer, tras el allanamiento en la sede de Villa Aurelia, Corbetta se dirigió luego para una constatación a la Dirección Municipal de Riesgos, también en busca de documentos del caso detergente de oro. Los dos casos por este mismo grupo. Fallo judicial desnuda montaje del cartismo para echar a Katia. Esto ayer también mencionábamos nosotros en nuestra charla en la gran cabina. ONU pide a diputados rechazar ley anti-ONG, lo que mencionábamos recién. Y otro título, una buena noticia. Actividad económica repuntó a mayo 4,5%. Bueno, la pregunta de siempre. y la pregunta de siempre de todos los días del intendente. Van 2 meses ya que... ¿Cómo se pregunta en guaraní dónde está la plata? Mopa oí pirapire. ¿Cómo es Mopa oí pirapire. Mopa oí pirapire. Y a lo mejor hay que preguntar en guaraní. Ahí Catuay. a lo mejor mañana. ¿Intendente cómo se dice? Estaba en Motenondejara. Estaba en la ciudad de Motenondejara. Estaba. Estaba en Motenondejara. Es Jaina, sí. Este cleano es amigo, Estaba Motenondejara. Mo.
Mopa o Pirapire estábamos de nos dejara. Taba, Primero, La pregunta es Mopa o Pirapire. Mopa o Pirapire. Estábamos de nos dejara. Taba, Mote nos dejara. Mote no dejara. Ahí Sí, señor. Está difícil. no, pero antes que termine el programa tenés que tener la frase hecha. La palabra intendente lo que cuesta, Carlos. Mote No, nos dejara. vamos a poner Sí. a prueba a Ale. Un zócalo. Ayúdenme, por favor, no puedo todo solo, señores. Un zócalo en guaraní. Mopa o Imé. Taba, No, Pirapire. Pirapire. Taba, Taba, Mono. de cara. Estábamos de nos dejara. Estábamos de donde cara. Acá le iba a pasar Sandra. Estábamos de donde cara. Ahí viene a Muejana porque era el chilungo desastre. No, desastre. Dice el diario La Nación. ¿Qué me Pero cansa? una cosita más. Sí. Los oyentes de Ñandupilla estaban despiertos. ¿Ya? Te cuento, sí. En el día del rock. Me mandan claro, escuchando rock and roll. Después vamos a hablar de rock también, señor. Me pasan un artículo del diario Hoy. Raúl Latorre ya habló con, no sé con quién, no iba, ¿verdad? Pero ya habló con los medios de comunicación y dijo: Paraguay es un país soberano, existieron otras imposiciones que buscaron realizar organismos multilaterales, como la agenda a favor del aborto, una concepción de la familia distinta o la consagrada en nuestra Constitución Nacional. Habló con la 970. Raúl Latorre habló ayer, después de terminado el alto de Xiroga Porá, en coincidencia con la publicación de este tema. ¿Sí? Bueno. Y bueno, pero sigamos, veamos Diario La Nación, por favor, a continuación, títulos destacados de Inmedia Potenteina, 6,27 en la República del Paraguay. Y el título principal de La Nación, que le pido a los compañeros siempre tengan la gentileza de ponernos acá, dice: Xiroga Porá se pone en marcha y abre la esperanza a familias. Caray, presidente de la República, presidente de diputados, vicepresidente de la República, ministro del Urbanismo, Baruja, está Horacio Cartes, presidente de la Junta de Gobierno, también en esta fotografía, y dice que uno de los programas centrales del gobierno de Santiago Peña, Xiroga Porá, fue lanzado oficialmente. Buscábamos que la cuota sea la misma que se pagaría por un alquiler, señaló el mandatario en la presentación de la plataforma, donde se recibirán las postulaciones. Mateo nadará en París para poner en alto al Paraguay. Fiscalía allana la Municipalidad de Asunción, también un título destacado esta mañana por el diario La Nación. Y vamos a mirar el diario Última Hora también a continuación para compartir con ustedes. Ya esa pestita, ¿cuánto diario hoy hay? Ya tenga. Este día llueve, está frío, no hay ninguna necesidad de levantarse si no tiene compromiso y obligaciones. ¿Qué dice Última Hora? ¡Ay, juepete! Nenecho entre la espada y la pared. ¿Cómo se dice en guaraní, intendente? ¿Dónde está la plata, Francesco? 1, 2, 3, ya. Estábamos de nos dejara. Estábamos de donde cara. Mopa y Pirapire. Mopa y Pirapire, Estábamos de nos dejara. Ese intendente me está costando, digamos, de cara. Nenecho entre la espada y la pared, Fiscalía allana comuna, dice Última Hora. Agentes de delitos económicos y anticorrupción intervinieron la Intendencia y la Junta Municipal de Asunción para esclarecer el destino de los bonos de los 500.000 millones de guaraníes. También la Dirección de Riesgo, dice otra publicación que leíamos más temprano en el diario ABC Color. Y crecen dudas sobre gestión del Colorado. Se llevaron bolsas de documentos, dice el diario Última Hora. Programa Xiroga Porá, y aparece, dice, prometen 8.000 casas, y acá está todo esto que tiene que ver a quién está dirigido, a familias con ingresos de entre 1 y 4 salarios mínimos. Los créditos a conceder son de hasta 400 millones de guaraníes. Fíjense la tasa anual, solo 6,5%, a 20 o 30 años de plazo. Las cuotas variarán entre 900.000 a 2.500.000 guaraníes. Se debe presentar cédula, comprobante de ingresos, pago de servicio y pago de alquiler. Los créditos estarán disponibles en las entidades adheridas como bancos, financieras o cooperativas. Muy interesante proyecto. Sí. Dice también el diario Última Hora: criptominería, gremio apoya a firmas legales. Inédito, envían a prisión a un acusado por suspender 22 veces su juicio. Y bueno, amigo, multitudinaria boda, hasta en silla de ruedas dieron el deseado sí quiero. Tremenda lomita, ¿Vos estás acerca, Francesco? En breve, señores. Sí. Cada vez falta menos. Pasó para mayo. Ay, jefe. No, iba a ser noviembre, pero Vos peor que la inauguración de cualquier puente, mamá. No, pero Carlos, lo que pasa No, es que nosotros cuando llegamos acá dijiste que era en marzo, Sí. después en julio, ahora en diciembre, ahora pasó para mayo. Iba a ser en noviembre, pero pasó para mayo por el calor y no hay poca parte de eso. O sea, de mayo pasar por el frío No. ¿Vos le parecés al personaje, el famoso, la fiesta de San Juan se hace el casamiento con donde el novio siempre se escapa? Por la derecha o por la izquierda. No, pues cara, o sea que fue como un acuerdo. Yo me quería casar, yo creo que en realidad ella no se quiere casar, yo te voy a llegar
ser, pero Francheco, un poco serio, ¿no? Déjame ya completar los días. No, socio, se alteran todos los compañeros porque no te va a casar Francheco. Poneme acá de José. Eso es una conmoción. Póngale en la última hora, ya sé, pues amigo. Yo que ya tengo casi 60 años, Josecito. Para oír, estábamos en donde jara. Sí. Déjame un ratito. Bueno, después dice, la torre presidente de diputados afirma que no habrá ley de prensa. ONU rechaza norma de control a ONG. Ay, sí, ya de este gobierno sí hay ley de prensa. No, es poca cosa. No, señores. Nadie se va a someter a tanto. Aterrizaje de emergencia de avión, no hubo pánico entre los pasajeros. Hace 6 años que no controlan a aves. Esto dice el diario Última Hora también en primera plana. Vamos a mirar también el diario Esta, ya examina. Diario Esta, 6:32. Hoy es sábado, estamos en la gran cabina, estamos en Ñandutí. Mire que nos va a subir mucho la temperatura. Ahí, Francheco, soy mi ponaje. No. Dice Leca Clavado que vivía con 2. ¿Sabe cuántos puntos tiene? Más puntos que Olimpia, 4 puntos tiene. Con todo don Andrés Godoy, él tiene 57 años. Dice, sobre la herida en la frente que le hizo una de las mujeres que convivían con él, no piensa denunciar a la joven que volvió a atacarle tras salir del Buen Pastor. El médico Ñaná explicó su increíble frase viral. Sí, pero iba con el tipo, Carlos. Iba con el tipo. No parece que tiene 57 años. Parece que tiene 97. No, pues, mitad y por. Pero iba, no, pues, acá pues está el tema. No del espejo. No es... Con todo respeto, Carlos, porque mira, te va a... Pero una cosa que digamos que es peor y otra cosa que él se sienta. Claro. El gaucho es así. Y está la autoestima. Sí. Hablamos el otro día con la licenciada, con la psicóloga. Vos estuviste, me escribiste inclusive en Bolivia. Y bueno, entonces él aprendió bien. Sí, es importante. Si a esta altura y de esta forma decir que son mitad y por allá, enseñan, ya, lindo, a esta altura dice que mitad y por allá. Después, ¿qué dice? Chismoso habló de Nadia y dice que la amenaza empresario. Un bebé avisora es que la Yarará entró a la pieza. Ahí fue Pete. Primero no entendí, pero después me di cuenta que de verdad tenía miedo, relató don Marcial Benítez, quien atrapó a la enorme víbora y la llevó hasta un esteral. ¿Qué pasa, el chismoso del churero. Habló con nosotros ayer en la Rock and Pop. Escuché, sí, señor. Y habló de la amenaza que tuvo del papá de la hija de Nadia Portillo. Todo un tema, Carlos. Yo tengo también mi perfil. Pero ahí dice, atribuyó al representante del arquero de Cerro, dice. El papá de Nadia Picó es el representante del arquero de Cerro. Me mataste ahí, eso no tenía. No, como rocos y Carlos, Sandra y yo tenemos otro perfil para Nudero, Podemos llamar a modelo, eso también como Adora Mora, Sandra, ¿no? Eso no puedo hacerlo. Estamos en la gran cabina, Yaguaí tiene hasta estufa. Sí, hoy ella vive mejor. Está pasando... Atila y Ciro, de lujo. Pero pasa bien, ¿vio? Bien, sí. Está chiquitito. Pero no hay que sacarle luego de afuera. No. Ni yo no quiero salir y le vamos a sacar a ella. La cara de facción todo el día, ¿no? Sí. Bien, a ver un poco qué dice el Independiente. Veamos otro diario hoy. El Independiente, busca José Popular también, busca Crónica también. Acá está el Independiente. Municipalidad de Asunción. Fiscalía allana Municipalidad de Asunción. Policías y fiscales anticorrupción allanaron la Municipalidad de Asunción con el fin de buscar las rendiciones de cuentas del intendente Oscar Rodríguez por el caso del mal uso de bonos y la compra de detergente de oro. Dicho procedimiento se originó tras el dictamen de la Contraloría que señala que en el hecho habría desviado dinero en obras, hecho denunciado meses atrás y violado la ley orgánica municipal. Este es el título principal del diario El Independiente esta mañana. Otro diario puede ser Popular, puede ser Crónica, para compartir por favor con la gente que está con nosotros. Ya leímos eso. Ese mi temporada era extra. Acá está Yelén en Crónica. Hizo una aclaración para sus verdaderos seguidores. Me están señalando cosas que no soy, dijo. Esto es lo que le contábamos recién con relación a lo que dijo ayer también. Acá en Ayer también dijo que Ñandutí la apoyó desde Vamos y que nunca va a rehusarse a una llamada con Ñandutí, porque fue el medio que le apoyó desde Vamos y que nunca le funcionó. Ayer por eso se mostró muy agradecida ayer con la radio Caraíba de Parzacuca. Sí, señor. Decíamos más temprano con Buejar, ¿tenés Popular o no? ¿No? Bueno, si por ahí consiguen, vamos a mostrar también. No, quería decir nomás esto. Empezamos el programa
diciendo que hoy es el día del rock. Pero creo hoy es el nacimiento también de Luis Alberto Lacalle Herrera, Sí, del expresidente uruguayo, sí. que es el papá de... El papá del actual. ¿Es el papá? El papá del actual. ¿Seguro, pa? Sí, mi Seguro, pa. De la calle Pou. Segurísimo. Sí. Segurísimo. Sí, Hoy puedo limpiar, ¿te parece? ¡Oh! Contra River. Dios mío. Tengo el equipo que hago cuando diga. ¿Cómo me dice porque en serio? No puede ser, idiota. No, no sé. Hay niño equipo, Carlos, ha confirmado. Prepara un poco lo de Bielsa. Vamos a poner lo de Bielsa otra vez hoy. Sobre lo de Se incendió Bielsa. O le atacó a Estados Unidos. Ataco, sí, Le declaró la guerra. mucho humo. ¿Eh? Mucho humo ya. Bueno, lo que pasa es que él tiene que decir algo porque no juega la final, güey. Claro, desastre la situación. Él iba a justificar plenamente si jugaba la final de la Copa Sí. América con Uruguay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque no es cualquier cosa. ¿Qué decíamos? No, solamente quería mencionar algo que a veces a la gente le preocupa el nombre que tiene. Y cuando yo me ponga a indagar si es que Santos se recuerda hoy, entonces me encuentro con mucha sorpresa. Sí, no habría motivo para que alguien tenga hasta vergüenza de tener el nombre que tiene. Acá está hoy San Anacleto, San Silas, Santa Mildreda, Santa Clelia, San Esdras. Esdras. Sí, Esdras. Hay un lugar muy lindo en Samber ahora que se llama Esdras. Hermoso. Sí, sí. Y la otra es Santa Miropa. Imagínate llamarte Miropa por allí, ¿verdad? Miropa. 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 Sí. El El único que más o menos convence acá es San Enrique. Sí. Sí. Mi ropa suena lindo, pero la van a fregar mucho nomás cada vez que va a llover. Mi ropa. Eso es lo que le van a decir así decir. Decíamos hablar un poquito de nombres raros. Pero tenemos un diario popular. A mí me parece que se equivocó Popular. Porque los oficiales policiales no son de la Senat, son antinarcóticos. Y ahí son diferentes. Ah, claro. Popular dice, balean a 2 polis de Senat. Si estamos hablando del caso que ocurrió en Limpio, nosotros incluso ayer hablábamos con el comisario Andino, que es el comisario que dirige esta parte de la policía. Dice, el procedimiento para atrapar, este también es un tema que le... va a ser, oye, Ñande ya agarrapa. Y vos decís, no, yo no, pero hay que tener muchísimo cuidado porque esto es muy permeable. El procedimiento para atrapar a narcos, 2 bolay o ligar plomos a Q y Cuey, dice, y Cuey, los bandidos o pescar y entre los yuyales. Y ayer terminaron detenidos un joven de 19 años y su mamá de 45 años y otro de 25 años. Y está internado. Le podemos llamar al doctor Torales tempranito, al del hospital Caballero, para ver cómo amaneció este oficial de policía. Porque ayer estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica. Recibió un disparo a la altura de la cabeza. En un procedimiento ayer en Limpio. Y eso se destaca. De personas con antecedentes, Carlos. Y todo el despliegue que se hizo en Limpio con relación a este tema. El Popular también dice que Carancho arruinó un motor. Terror en el aire, dice. Vaya a la mitad, como dice, de Carancho. ¿Por qué se le dice a los muchachos? Y normalmente por el tipo de ave que no es presidente agradable. Él es simpático para... Él es simpático. Ay, Macheco, Carancho, No, aparte Carancho de una forma más... ¿A vos te queda bien, Carancho? No, por favor, Carlos, por favor. Lo único que me falta. No, lo que te iba a decir, nomás, Carlos, es que Carancho, aparte se dice en vez de, perdón por la palabra, ¿verdad? No la voy a pronunciar quejándome, pero solamente describiendo, en vez de carajo. Mucha gente dice Carancho, digo. Sí. Se hace así como una sustitución. Así mismo, para no ser grosero. Después dice también ONG, aunque no les guste, deberán rendir cuenta de gastos que hacen. Esto dijo el presidente Peña. Mami, ando Argel porque Arema, Boina, Moibey, dice. ¿Qué significa eso, Carlos? Que hace un tiempo no hacen más lo que, por lo visto en este caso, tiene que ver con la horario de protección menor, pero yo no puedo decir así violentamente. Ando Argel porque Arema, Boina, Moibey, dice. Ese va a aprender. Va a aprender más rápido que en guaraní el saludo. ¿Qué tal, doctor? Doctor Torales, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo está? Bien, doctor, tempranito te molestamos acá en Ñandutí. ¿Cómo está el oficial de policía herido ayer en Limpio? Y continúa en estado grave. Estaba en coma, en terapia. Ahora mismo que están haciendo algunos estudios. Pero su estado es delicado, siempre. ¿Cuántos años tiene más o menos el oficial, doctor? 23 años. 23 años.
Eso le puede ayudar mucho para poder recuperarse, digo yo, ustedes sabrán mejor. Pero, ¿qué tipo de lesión él tuvo, doctor? Y una lesión grave en el cerebro, una herida de bala que atravesó de lado a lado el cerebro, de región temporal izquierda a derecha, alojándose la bala ahí subcutáneo, ya casi atravesó el cuero cabelludo, pero es grave realmente la lesión. Tiene 23 años, por lo que usted está describiendo, es más o menos como que que tiene ¿qué posibilidades tiene de superar esto, doctor? Y nosotros somos optimistas. Vamos a pelear con él. Él es bastante fuerte. Está con parámetros vitales, a pesar de que le estamos ayudando un poquitito para mantener esos parámetros. Vamos a pelear con él, ¿verdad? Pero realmente es grave y complicado. No podemos asegurar que vaya a sobrevivir ahora mismo. Claro, claro, y ni tampoco lo otro, ¿verdad? Pero de todos modos hay que ser conscientes y ser muy respetuosos. Hay toda una familia detrás también, doctor, entiendo. Lo cierto es que podemos concluir que el oficial de policía herido ayer está en estado delicado y grave. Así mismo. ¿Y se va a someter a otra intervención más o ya no por ahora? Por ahora no. Ya lo que queda es monitorear, ver sus parámetros, estar bien de cerca constantemente con él y ver cómo evoluciona. Por ahora no hay necesidad de ningún tipo de intervención quirúrgica. El otro oficial ya se le dio de alta o no? Está todavía, pero yo creo que hoy ya puede ir a su casa. Él no tiene mucha complicación. No, lesión en mano de parte blanda, no afectó parte ósea. Él está en condiciones de ir a Bueno, vamos a estar atentos, doctor. Qué pena, 23 años, joven, a la altura del o sea, le tocó el cerebro el disparo, la bala, doctor, hablando así rápido y pronto. Hablando rápido y pronto, cerebro, presión temporal, ambos lados de izquierda a derecha. Prácticamente la mitad del cerebro va a través de la bala. Mucha fuerza, doctor. Un abrazo. Gracias por su gentileza, muy amable. Gracias, abrazo también. Adiós, hasta luego. La licenciada Vidalia Sánchez nos hace un agregado a las fechas de hoy. Que dicho sea paso, siempre nos ve. Vidalia, con éxito tuvieron la feria del libro el otro día. Extraordinario trabajo de ella. Sí. Hoy es el día de la Rosa Mística. Hoy es el día de la Rosa Mística, de la Iglesia Católica. Celebra el día de la Rosa Mística. Gracias a ella por su colaboración. Ella te está contando, sí, correcto. Siempre ve el programa. Qué gusto, saludos para ella. Bueno, acá en Guaraní, él elimina a Francesco, porque la inventiva de la gente. Nosotros pues estábamos preguntando, y a ella le contesta, a ver si te entiende Mojana, o si te entendemos nosotros también. Estaba Virú, Monda acá. No, me apure. ¿Sabes qué significa? Claro. ¿Dónde ya sabe, Carlos? No. El dinero de la ciudad. Sí, me extraña que me pregunte eso, Carlos, como si fuera de guaraní. Y de paso también, con respecto al carancho, es el caracará. Y está una imagen del ave que se conoce con el nombre de carancho. Se le dice también así. El caracará. Caracará. Es el otro nombre con el cual se conoce al Pero lindo el pájaro, muy sí, lindo. esa es la imagen. Lindo de Carlos, fuiste injusto con el pájaro. No, pero no puede ser lindo también. No. Él no está en la belleza, está en la argelería. No, pues mira, hermoso. En el tema de lo que causó, ¿verdad? Que es bastante... Claro, el daño que hizo no. No, claro, pero mira, la gente está diciendo que es feo, hermoso, da gusto. Imagínate que tu señora te diga mi carancho. Mi caranchito. Carlos, hoy es el Día Mundial del Rock en conmemoración al mítico concierto, creo que fue el último de Queen, ¿verdad? Este que se hizo para ayudarle para recaudar, mejor dicho. Hablaba específicamente del Live Aid, así se pronuncia, Live Aid, que le congregó a bandas históricas como Queen, como Led Zeppelin, U2 también estuvo Paul McCartney, estuvo David Bowie, estuvo Phil Collins, entre otros, ¿verdad? En ese momento consiguió recaudar $140 millones
para los esfuerzos de ayuda a las víctimas de la hambruna en Etiopía específicamente. Carlos, no sé si ahí con los compañeros podemos ir buscando algunos temas del concierto en referencia al Día Mundial del Rock, que justamente se instaló este Día Mundial en conmemoración a este mítico concierto, un concierto histórico, Carlos. No sé si ustedes pudieron ver la película de Queen, Sí. De Freddie Mercury. Claro. Y ahí el actor, que no recuerdo el nombre ahora, ¿cómo? Rami Malek, ahí está, Rami Malek, lo compañía somos Marcelo puede venir acá. No, pero Carlos, Rami Malek, el actor, le interpreta de una manera impresionante a Freddie Mercury y literalmente actúa como Freddie actuó, tiene el acting de Freddie Mercury en ese concierto. Un concierto mítico, histórico que hizo, reunió a las principales bandas de ese momento para juntar 140 millones de dólares para combatir la hambruna en Etiopía. Es por eso que hoy es el Día Mundial del Rock. Me aclara nomás el privado, señor Carlos Valls. Sí, señor, y antes de llegar a las 7 de esta mañana, queremos mostrarles diarios de la Argentina. El diario La Nación de Buenos Aires. Mañana hay final de Wimbledon a las 9 de nuestro país. Creo que entre las 9 y las 10. Y nada más y nada menos. Se repite esta historia. Djokovic Alcaraz. Creo que Djokovic ganó ya en 10 ocasiones. Y tiene mucha más experiencia que Alcaraz. Alcaraz tiene 21 años. Bueno, impresionante. Él está dentro del Big Four. ¿Viste que es el Big Three? ¿Viste que era el Big Three? Federer, Nadal y Federer, no, pero... Pero imagino que Alcaraz está nada de ser un Big Four ahí. En el 2023 triunfó el español y mañana volverán a enfrentarse por la gloria en el césped inglés. Ya le ganó Carlito Alcaraz a Djokovic. Se habla muy bien de Carlos Alcaraz. Sí. Y hasta los profesionales tenistas me contaba ayer, Olga, mi señora, que estaba escuchando cómo le ponderan y le valoran la calidad y la capacidad, no solamente tenística profesional, sino personal del español Carlos Alcaraz. Y fíjate lo que es el título, por la gloria. Por la gloria, por la gloria. La gloria es el final de todo, ¿verdad? Otra final de ensueño. ¿Verdad? Dice, Bielsa explotó contra la organización de la Copa América. Vamos a volver a escuchar a Marcelo Bielsa, el argentino que dirige a Uruguay, criticó a dirigentes y dijo que a sus jugadores debían pedirles perdón y no sancionarlos. Bielsa. La inflación de junio tuvo alza moderada, pero el dólar blue llegó a los 1.500 pesos, dice el diario La Nación. Y miren la fotografía que pone La Nación de Buenos Aires hoy. 1 millón de ovejas amenazadas por la ola polar. Están todas congeladas. Mirá lo que es la foto. Sí. Esas son ovejas. Sí. Mirá bien, Recheco. La oveja. Oveja. Sí, Oveja. Oveja. Cabará. Ayer también habían fotos, Carlos, en redes sociales que los argentinos compartían de patos. Dice que la fauna acuática, si vale la palabra, está con mucho peligro, ¿verdad? Los patos, los delfines, la fauna argentina es hermosa, ¿verdad? Y están en peligro, Carlos, por esta ola que ahora estamos viendo con el tema de las ovejas. Las intensas nevadas y el frío polar no dan tregua en Santa Cruz. Según estimaciones de los productos agropecuarios, en la zona afectada, dice, hay 1 millón de ovinos y 50.000 bovinos en riesgo por las dificultades para alimentarse, lo que representa el 50% del ganado de la provincia. El gobierno anunció una ayuda por 1.300 millones de pesos para 3 provincias patagónicas golpeadas por el clima extremo. Título destacado con fotografía del diario La Nación de Buenos Aires. Hay un lío también entre el presidente Milei y la AFA. Sí, Sociedad Anónima. Sí, señor, un nuevo round por las sociedades anónimas. La Casa Rosada busca acelerar el ingreso de privados al fútbol. Las dos partes esperan el respaldo de la FIFA. Después también se puede leer en Clarín hoy, vacunatorio VIP, procesan y embargan a González García, ex ministro de Salud, está acusado por abuso de autoridad. Dice también Milei y Kicillof en una puja por un negocio millonario. Y el gobierno declaró a Hamas organización terrorista. El grupo islamista palestino será incluido en una lista negra, dice el diario La Nación esta mañana. Vamos a mirar también el diario Clarín. Allí, mientras eso, Carlos, sí, señor. Lo llamativo nomás, hablando de Argentina, particularmente de Buenos Aires, dice el carancho es una de las 14 especies de aves que podemos ver sobrevolando la ciudad de Buenos Aires. Y es un dato interesante con respecto a que no solamente forma parte de la fauna, digamos, tradicional paraguaya, sino de la región. Sí, señor, es cierto. Dice puede alimentarse de palomas, ratas, sapos, peces y hasta pichones de aves. Ah, mira, vos. Es un ave rapaz. Mira, vos, no lo tenía así, ¿eh? Sí. Y sumándonos más también la información, Carlos, referente a la etapa que acabamos de ver de Argentina,
Ayer Milei publicó un tuit que fue polémico a nivel mundial, porque cuando se mezcla fútbol y política, pues explota en redes. Y literalmente su pregunta es, o sea, el tuit de Milei reza lo siguiente. Pregunta técnica: si AFA se opone a las sociedades anónimas deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular de la Argentina provenga de estas sociedades anónimas? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las sociedades anónimas tienen los mejores? No más socialismo paulista en el fútbol, y publican la nómina del 11 que se prevé que va a ser el 11 inicial para el partido de mañana, y toditos los jugadores militan en sociedades anónimas inglesas y europeas. Me pude fijar, vi eso, pero no sé si es tan así, si es tan absoluto lo que se dice, ¿verdad? Sí, pero es interesante. Sí. ¿Qué dice Clarín? La inflación de junio tuvo una suba leve y el gobierno festejó. Esto dice Clarín, título principal. Y le pone a Marcelo Bielsa y un día de furia tras la eliminación, tras perder frente a Colombia. En una conferencia de prensa que dio tras la derrota de Uruguay frente a Colombia, Marcelo Bielsa defendió a los jugadores que se pelearon con hinchas colombianos y volvió a protestar por el estado del césped en la Copa América. Toditos jugaron en la misma cancha. O sea, creo que Argentina hermano no recorrió tanto como los otros. Hoy Uruguay y Canadá se juegan por el tercer puesto. Un mes sin Loan. Y el que se fue es el ministro de Seguridad de Corrientes, de la provincia. ¿Verdad? Y no pasa absolutamente nada. Exactamente 30 días, un mes, digo, de la desaparición de este chico en Corrientes. Apuran el canje de los bonos que dispararon la pelea de Milei con el Macro a 30 años del atentado contra la AMIA. Creo que el 18 de julio. Declaran a Hamas como grupo terrorista en Argentina. Fuertísimo. El gobierno incluyó a la organización que gobierna la Franja de Gaza en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo en su financiamiento. Esto es tocarle la oreja, como se dice. Oye, Hamas atacó a Israel en octubre del año pasado y generó la guerra en ese país. Recordemos que hace poco el gobierno argentino le declaró también a Irán como país terrorista. Y recordemos que la semana que viene se van a cumplir 30 años del atentado a la AMIA. Escándalo en la bonaerense, detienen al jefe antidrogas de Mar del Plata. El otro día le detuvieron a un concejal en la provincia. Sí, señor. Estaba en plena sesión, había sido que está ligado al narcotráfico. Y ahora la justicia metió preso al comisario Carlos Pontoriero, que asumía hace 2 meses como jefe del departamento de drogas ilícitas de Mar del Plata. El comisario que tenía que investigar la desaparición del chico Loan de 5 años de Corrientes, él está preso. Sí, está preso. Ahora el jefe antidrogas de Mar del Plata está preso. Una vergüenza todo. Mal de consuelo de tonto, pero... Una vergüenza los argentinos, eso no pasa en Paraguay. Otro diario, veamos por favor, creo que tenemos Crónica, pero esta página 12 también es Crónica. ¿Qué tenés? Crónica. ¿Dónde está Loan? Vos mirá esta fotografía de este niño inocente, y pasaron 30 días desde que el pequeño de 5 años fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de julio. En ese lapso en el que fueron detenidas 7 personas, se tejieron innumerables hipótesis, pero lo único cierto es que el niño no aparece. Los protagonistas y las novedades del caso que conmociona al país, dice Diario Crónica también esta mañana. Un mes con relación a este tema, Un mes, y no... Lamentablemente no se sabe nada. Estuvo el doctor Burlando esta semana, no se reunió finalmente con el ministro Riera como estaba. Pero vos sabés que le escuché a Burlando anoche, y me justo en la parte, qué bien habló de la gente con la que él se reunió, sí, de Paraguay. Que no es otra cosa que hablar bien de la institución. Sí. Nosotros pues nos quejamos permanentemente claro, porque nosotros somos los que sufrimos y vivimos todos los días, ¿verdad? Pero ayer Burlando, abogado que representa a la familia de Loan o alguna parte de la familia, decía que Paraguay hizo mucho más en procedimientos. Todo lo que se le pidió, incluso de oficio, ante alguna posible versión, Paraguay ya actuó. Sí. Y rápidamente digo, señores, acá no. Este niño que ustedes dicen no es. Sí. Esto que ustedes dicen acá no es. ¿Verdad? O sea, para que no se siga especulando con relación a lo posible. Y vos sabés que me pareció... Es firme. Exacto. Y como que habla y dice lo que es. No genera ni siquiera dudas. Claro, y aparte no es simplemente porque me dicen, no, a lo mejor le trataron bien. No, pero ¿por qué no van a tratar mal? Pero él se pudo haber ido de acá y dicho, señores, Argentina y Paraguay están en la misma. Sí. En Paraguay ni idea tienen. Sin embargo, dijo él, tuvo capacidad de reconocer al abogado Burlando, señores, así Paraguay, sin que se le pida, actuó, y cuando se le pidió, actuó con mayor precisión. Aparte que habla en la realidad, Fernando Burlando no le compraste tratándole bien. De última le tratas bien, pero no le da resultado y va a salir a decir, me tocaron del violín los paraguayos.
O sea, a lo que hoy nomás hablamos de un profesional de primer nivel, de los mejores abogados de la región, como muchos otros abogados paraguayos también están en ese lugar, pero a ese nivel de profesionales no le compras con un abracito y un besito nomás. Allí yo creo que vale la pena también destacar algo interesante, allí entre líneas, la actuación del comisario Nimio Cardoso. Sí, señor. Sí, Estratégica. señor. Sí, y que coincidió todo este tema con su presencia en Buenos Aires. Inmediatamente se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que también es criticada en la Argentina porque maneja un ministerio de terror, ¿verdad? Sí. El diario Perfil, por favor, la carita de Loan en primera plana, y dice también un mes sin Loan, y el otro título es: la inflación se aceleró levemente y roza el 80% en los primeros 6 meses del año. Dios mío. Sí. Nosotros tenemos 4% y nos quejamos, ¿eh? Que está bien quejarse, no estoy diciendo eso, pero imagínate lo que es. Carlos, sumando más al tema del lugar, para 7 detenidos por el caso hasta ahora, 7 detenidos, Sí. Incluyendo familiares, allegados que participaron en el famoso almuerzo, donde él desaparece, y como bien mencionaste, el comisario 9 de julio, que era el encargado de la seguridad de la zona, del lugar. Y este justamente fue el apuntado en las últimas horas por una vecina que encontró el botín hundido del Loan. También en estos días, Carlos, la verdad comentaste en la gran cabina que se había encontrado fotos de niños. Sí, de niños. En el teléfono del ex almirante, del ex marino. ¿Verdad? Sí, ayer habló de la mamá de Loan, María Noguera, y dijo que la única solución acá es ir casa por casa en toda la Argentina. O sea, ya hay desesperación en el caso. Bueno, ya está nuestro siguiente invitado. Vamos a compartir con él. Vamos a cambiar totalmente de tema. Richie Rey, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un placer estar en su programa, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir puntualmente. Faltan 2 minutos, Richie, para que sean las 7. Y antes ya estuvo acá, está ubicado. ¿Tiene frío, mi Sandra? Es rico cocido, hay que tomar tempranito un mate, ahí me va a y así como nosotros llevan no, si no. Bueno, quiero ir a lo de Bielsa, hacer la pausa y después vamos a hablar con Richie. Vamos a aprender, me encanta el mundo animal. Me encanta. ¿Sabes qué, Francesco? Carancho se dice, ¿sabes qué dice un señor? Carancho se dice al tipo que quiere comer a costilla de otro. Ah, mira un poco. Eso es oye, más de Carancho. Eso que no es buitre. Eso que no se le dice buitre. No, el tema es que forma parte de esa familia de aves rapaces, ¿verdad? Pero generalmente pues se le dice buitre al que quiere comer a costa de otro. Y acá pone también el dato del informe que estaba leyendo, que es un extraordinario eliminador de plagas. Ah, mira vos. Tenemos que tener muchos caranchos acá. Mira vos. Tenemos muchas plagas. Sí, no, tenemos que tener en el caso del Congreso hay que tirar unos cuantos caranchos. No es el mío. Hay gente buena también del Congreso, que no se malentienda, pero lo que voy a pero generalmente se le dice buitre a esta gente. Es popular, viene haciendo los muchachos que no quieren pagar, empiezan a comer y nos falta que diga buitre a la mitad. Y así. Bueno, dice con relación al tema Naciones Unidas, tiene entre sus miembros Arabia Saudita. Dice reinado, democracia, donde las mujeres son esclavas y los derechos humanos que alarrea las Naciones Unidas. Bien, gracias. Paraguay se está haciendo conocer. Revivamos nuestra historia, dice. Lean a sus oyentes lo de las Naciones Unidas, otro blef. ¿Dónde está Yuyu, el padrastro libre? Dice. También otra información. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Ya casi 4 años ya. Y no es más. Muy importante, Carlos. Hoy también empezó el primer mundial de fútbol en Uruguay. Solamente a modo de efemérides. ¿Qué empezó? El primer mundial de fútbol en Uruguay. Un día como... Sí, un día como hoy. De 1930. La gente quiere que lea esto, Francesco. No sé si está en condiciones o no. Claro que sí. Tengo que ir a la pausa y empezamos con Richie, por favor. Sí, Vaya para Penecoe, Francesco Peguará, Opucapucu, Apucapucu, Ari. Apucapucu, Apucapucu, Ari. Muy bien. No. Era cum yerena. ¿Cómo? La lengua. Cum es lengua. Yere. Dar vuelta. Yerena. Yerena. Eso. Eso es lo que Carlos va siempre me quiere hacer. Antes podía, ahora no, porque mi guaraní se perfeccionó, muestra. Ya no me puede más hacer. Y ahora entonces, para decimos lo del intendente. Lo del intendente. Acá justamente me llevó un mensaje. No, igual no así le, pero... Mopa, hoy, virú, estábamos tendón de jara.
Montevideo de Jara. Montevideo de Jara. Sí. Bueno, casi. Yo lo que me doy cuenta muy cara es que Carlos Báez se está enojando conmigo porque mi guaraní es demasiado bueno ya. No, la audiencia lo que se enoja, no puede ser que no sepa hablar guaraní. No, Acá me escriben la que... la audiencia como me aplaude. Bueno, Marcelo Bielsa en conferencia de prensa, incendiado el técnico argentino que dirige la selección uruguaya. Y si esto más claro imposible. Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Cancha, esto fue una fiesta extraordinaria, estadio lleno, una competitividad, arbitrajes que permitieron. No hay nada de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir engañando, que las canchas están perfectas. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente. La jefa de campo de juego, que sé quién es, la conozco, conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, emparchados. Haber ido a campo de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan, disculpen muchachos, esto es impresentable, no se puede entrenar acá, lo entendemos. Pero claro, como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra. Y la amenaza, a Scaloni le dijeron, ya oraste una vez, no hable más, porque si no vamos a pagar las consecuencias. Y él mismo dice, no, ya lo que tengo que decir lo dije, no digo más nada. Los jugadores no pueden hablar, todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Qué vamos a hacer? Lo van a suspender, pero pídanle disculpas, viejo, ¿qué van a suspender? Si lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo. Se terminó. En Estados Unidos usted entra a la casa de una persona y el derecho de la protección existe, ¿me entiende? Proporcionado. Los dirigentes del fútbol uruguayo impiden que se metan adentro de donde ellos están y resulta que se tienen que ir del país para que no los metan presos. ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto que no haya una reacción bien clara diciendo esto no tiene nada que ver con los futbolistas fueron obligados a hacer esto? La sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que lo obligaron a actuar del modo en que actuaron. No tenían opción, los dejaron sin opción. Y resulta que hay que ver si le tenemos que tener miedo a las posibles sanciones. Lo único que faltaría es que haya sanciones. Y por supuesto, todo esto es una casa de brujas. No, bueno, miren que los vamos a sancionar, y los vamos a sancionar para que cumplan en la fecha, en el partido por el tercer puesto, y ahora no, ya no más por el tercer puesto porque hay mucha repercusión pública, entonces vamos a tener que pensar. Todo una vergüenza, en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que no han mentido. Ellos dijeron que las canchas iban a ser lo que son, porque no han mentido. Y en un país que fue capaz del FIFA Gate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores. ¿Pero dónde se ha visto? Llega un momento, se imagina que yo he pasado, que nunca las dije, por situaciones que conozco muchísimo más graves que estas. Muchísimo más grave que esta. Y las conozco a la perfección. Trabajé 6 años en Argentina. Esto es bebé de pecho, no hay ningún problema con esto, no genera ningún problema. Lo que no acepto, porque ya llega un momento que lo van a condenar a los jugadores. ¿Pero qué jugadores, viejo? Y yo sé una cosa, ¿vio esta exaltación? Me quita razón. Es un energúmeno, es un loco. A todos, muchas gracias. Y por sí. Sí, pero él dice, y él reconoce otra vez que le quisieron suspender la conferencia en un momento. Sí, o sea, él dice eso. No sé. No, porque dice, ¿por qué me quieren suspender? El que estaba ahí con él nunca habló. Este es Cáceres, ¿verdad? Y él dice, esta exaltación me quita a mí, a lo mejor argumento, porque van a decir que es un energúmeno, que es un loco. Sí.
Pero es Marcelo Bielsa. ¿A vos no te gusta Bielsa? No me gusta Bielsa, Carlos. No le gusta nada. Y aparte de... Parece el arquitecto máximo, será. No, pero es una falacia, creo que se le dice, Moscara, vos sabrás mejor seguro, pero una falacia del hombre de paja. Cuando ya querés desviar la atención criticando otra cosa que no es, o sea, no es el punto en cuestión. Y el punto en cuestión acá es que Uruguay fue un fracaso en la Copa América. Un fracaso. Me acuerdo que hace una semana yo mismo caí en ese error de, Bielsa con Uruguay. Uruguay tiene un equipazo, Carlos, con el Pajarito Valverde, con Betancourt, con Darwin Núñez, con Josema Jiménez, Ronald Araujo. Nunca, y yo te digo, está en los papeles eliminarse contra Colombia, y puede ser que sí, pero Uruguay ni siquiera le pudo ganar a la Brasil que empató contra Costa Rica. Ojo con eso. Y aparte de eso, acá lo que hay que analizar es el fútbol del equipo de Bielsa. Y Bielsa, como no es capaz de mejorar su equipo, tira este tipo de fardos para que la prensa titule a favor de Bielsa y no en contra de Bielsa. El mal rendimiento de Uruguay quedó ahora en segundo lugar y ahora se está hablando de la corrupción en Conmebol. ¿Qué paréntesis cabe a todo esto? Yo sé que da gusto pegar a la dirigencia, pero en honor a la verdad, yo creo que Alejandro Domínguez está haciendo un muy buen trabajo en la Conmebol. Cada vez hay más recaudación, cada vez se paga mejor a los equipos. Acá justamente viendo de que la Conmebol va a desembolsar una vez que termine la Copa América 72 millones de dólares en concepto de premio nomás. O sea, se habla de una muy buena administración y para la gente de afuera que no sigue el panorama paraguayo, Alejandro Domínguez está haciendo un buen trabajo hasta el punto de que además la fiscalía ve que investiga en la Conmebol. O sea, creo que hay puntos que dar para también defender a nuestros compatriotas, porque estos tipos no quieren hablar de su mal rendimiento futbolístico y le pegan a nuestros compatriotas. Por supuesto. 7:07 en la República del Paraguay. Estamos en una mañana de sábado, día de la Rosa Mística para la Iglesia Católica, hoy sábado 13 de julio. Quiero ver imágenes, me pareció escuchar algún trueno. Tiempo inestable, con lluvia, con algún trueno. Dice meteorología que vamos a tener llovizna en la mañana, a la tarde inclusive. Me estaba fijando y mientras miramos imágenes de Ñandutí TV de cómo está el tránsito en diferentes calles y avenidas y cómo está el tiempo, también aprovechamos que para hoy sábado se anuncia frío, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas y una temperatura máxima de solo 11 grados. Para mañana domingo, 4 la mínima, 14 la máxima. Mañana sin lluvia, frío a fresco, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sur. Para el lunes, sin lluvia, frío a fresco, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur, 8 grados la mínima para el lunes, 17 la máxima. Para el martes, en ascenso la temperatura, 8 grados la mínima, 20 grados la máxima. Dice frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, martes 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Y para el miércoles 17 de julio, frío al amanecer, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos variables luego del noreste, con una temperatura mínima estimada de 11 grados y una máxima de 22 o 23 grados según la Dirección de Meteorología. Y con estas imágenes vamos a ir a la pausa después para compartir con nosotros Richie Rey, experto canino, psicólogo también, Richie, sí señor. Viene a la gran cabina esta mañana, vamos a hablar y vamos a ocuparnos un poco de otro ámbito que de una u otra manera nos interesa a todos, también por supuesto. Ya volvemos en un ratito, estamos en Ñandutí, estamos en la gran cabina. Información veraz y sin mordazas. Ñandutí, marcando tendencia con libertad de expresión. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Por tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida. Lo que compras, lo que pagas, lo que vendes. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El sistema es vulnerable y estás expuesto e indefenso a ciberbullying, fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar y extorsión cibernética. Protégete y vive tranquilo con el nuevo ciberseguro de Patria Seguros, porque lo que más te importa está en línea y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo. Despertá con Ñandutí de 5 a 8 de la mañana con Carlos Valls, José Casañas Levy, Claudia Aguilera y Chochi Bando. Te traen las noticias más importantes, entrevistas y opiniones en Franja Roja. Franja Roja, por Ñandutí, tu primera fuente de información.
manera de seguir bien informado el fin de semana? Entonces sintoniza La Gran Cabina de Fin de Semana con Carlos Báez y Francesco Fiorio. Sábados y domingos con invitados especiales en nuestros estudios. La Gran Cabina de Fin de Semana. De 6 a 9 por todas las plataformas del Grupo Ñandutí. La mejor manera de estar bien informado el fin de semana. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer. 7:13 en la República del Paraguay. En Ñandutí mejor que ayer. Nos acompaña Diego Torres esta mañana. Un tiempo inestable, con cielo cubierto, con lluvia, con trueno. En la capital de la República del Paraguay, en ciudades del departamento central y con frío en todo el territorio. 9 grados temperatura del momento. Estamos en la gran cabina como todos los sábados hasta casi las 9. Hoy es 13 de julio, les decíamos recién, Día de la Rosa Mística. Ayer, y mientras vemos a Diego Torres podemos compartir, me hicieron llegar una fotografía de un encuentro donde estuvo mi compañero de trabajo Francesco Fiorio hasta las primeras horas de esta madrugada, según datos. Y conste que hacía mucho frío. Y él me dijo ayer a la tardecita, no me voy a ir, no me voy a ir, pero fue buen grupo y me gusta. La reunión de este tipo tiene que ver con compañeros que estuvieron compartiendo. Y fíjate la hamburguesa que le bajaste. ¿Hamburguesa o lomito? Hamburguesa, riquísima. Hamburguesa. Pues mira el bocado, Carlos Báez. Mira Raúl Daumas. Sí. Ahí está pianito. Álvaro Mora, querido. Sí, mira. Qué lindo local de Álvaro. Hermoso, Carlos. Qué lindo está. Hermoso, Carlos, hermoso. Etapa cuadril. Sí, cuadril sería. ¿Cuadril? Solo cuadril, sí. Solo cuadril, no tapa, ¿no? No. Yo quiero tapa cuadril. No, pero hay tapa también. Hay tapa también. Sí, riquísimo. Sí. Felicidad, Álvaro, muy lindo. ¿Y qué estás tomando, Francesco? Porque he visto que también tenía cerveza, también hay veo Fernet. No, gaseosa nomás, Carlos. ¿Eh? Coca nomás, por la gran cabina. Hoy corporal, nene. Ve a la cara. No, vos Carlos, que... Álvaro Costilla de... Vos sabés, de cara que yo... Ay, qué equipazo este será, sí, yo a mi jefe, Carlos Báez, que aparte de ser mi amigo y compañero de trabajo, es mi jefe, yo le defiendo a muerte, pero hoy tengo que exponerle en público. ¿Vos sabés lo que me hizo el señor Carlos Báez? Ahí está la silla vacía, esa era para mí, ¿verdad? No, así mismo. Ayer a la mañana, a las 9 de la mañana, yo le pregunté a Carlos Báez, Carlos, vamos a irnos, pero pues, si vos te vas, yo me voy. Y me dijo, confirmando, más amigo, y decirle a todos que se vayan, porque yo me voy a ir. Y ayer a la noche, ayer a la tarde le dije, Carlos, vamos a irnos, pero ¿cómo? No, vamos en tu auto, vamos a juntos, le dije. Y me dijo, no, yo hace poco tuve una parálisis de tratamiento de conducto. No, hoy te dije, no, pero me quedé a mi casa, te dije. Y le dije, ¿y qué pretende? Me dije, vamos un ratito. Me dijo, papá, no me voy a ir, me dijo. Y dije, vamos al jefe. Y me dijo, andate vos, será, yo soy el jefe. Me dijo, no. Ahora es representación mía, ni calle seitana. Bueno, Richie, gracias por venir esta mañana, muy amable, un gusto siempre. Gracias a usted, estoy aquí a las órdenes y para responder a todas las dudas que tengan acerca del mundo canino. ¿Es Rottweiler, peligro? No, mentira. No, espera, vamos a hablar ¿cómo este tema, esa palabra comprender? ¿Es necesario comprender al perro? Sí, es muy necesario. Mucha gente no sabe comprender, no sabe entender, no entiende al perro. Y sobre todo lo que estaba diciendo aquí el profesor, que hay mucha gente que trae un perro de raza y no tiene ni idea de qué comportamiento, cómo es esa raza. Entonces falta un poco de conocimiento. Estuve 20 años fuera, estuve en Barcelona y hace 6 que he vuelto y la verdad que Paraguay va por muy buen camino. Antiguamente había un maltrato animal, la gente no decía nada, hoy en día a la primera que existe un maltrato animal la gente ya salta, denuncia y defiende al animal maltratado. Bastante cambio, me gusta. Mucha conciencia. Me gusta, mucha conciencia. Sí. Pero es importante saber que si no tenés condiciones, si no tenés, no sé si amor es la palabra, me corregirá, pero yo hablo desde mi punto de vista, por supuesto, no tengan nomás una mascota, ¿verdad?
Y le va a tener mal para acá. Totalmente, Carlos. El otro día me llamó una persona, ¿verdad? Me pidió consejo acerca de que quería saber qué raza podía tener porque él vive en departamento. Y lo primero que le pregunté fue cuál es el tiempo que él tiene y si le va a reunir la necesidad del perro. Porque el perro no es solamente una casa grande lo que necesita, ni un patio grande. Necesita salir 3 veces al día, socializar con otros perros. 3 veces al día, sí. 3 veces al día, depende de la raza, pero tiene que hacer un paseo de 1 hora, salir, socializar con otros perros. Entonces el hombre se puso a pensar y dijo, yo no voy a tener ese tiempo para poder cuidarle, porque yo viajo mucho también, el perro se va a quedar solo. Y bueno, él cambió totalmente de opinión. Pero hay formas también de encarar eso, Richie, desde el punto de vista de que, bueno, probablemente no tengo el tiempo, me pasó en su momento, pero de contratar, porque ahora pues hay muchas personas que se dedican, Carlos y Boyajara, le cito a Carlos en Boyajara porque sé que Richie lo sabe, a hacer paseadores de perros. Sí, tengo paseadores, hay muchos paseadores. Sí, se requiere. Los paseadores, sí, ayer justamente me llamaron otra vez. Y vos sabés que los paseadores que yo tengo les enseño un poco las técnicas para poder llevar un perro reactivo, un perro activo, un perro ansioso, un perro miedoso, un perro violento. Entonces yo intento capacitarle a cada paseador que tengo conmigo. ¿Cuánto? Perdón que te pregunte esto, no sé si... Pero ¿cuánto cuesta la hora del paseador? Mi tarifa es 40.000 guaraníes cada salida de perro. Cada salida. ¿Pero qué significa cada salida? Y si el perro requiere 3 veces, requiere 2 veces de salida, se le cobra 40 por cada salida. Entiendo, o sea que no es por día, por ejemplo. No, si sale una vez nomás, si sale una vez, 40.000, si sale 2 veces, 80. Así de sencillo. Y un tiempo de duración de esa salida. Depende de qué raza, depende del perro. Por ejemplo, existe un perro que tiene 9 años, que está ya un poquitito mayor, le cuesta más caminar, entonces el paseo son más cortos. Perros que son pequeños, son paseos más cortos. En caso de un pitbull, un pastor belga Illinois que requiere de más paseo, esfuerzo físico, son perros que requieren más horas. Depende mucho de la casa, del lugar donde vivís, del patio y de la comodidad que disponés para elegir una mascota, supongo. Vos sabés que cualquiera, yo vivo en un departamento y tengo un border collie, es un perro de pastoreo. Y la verdad que yo le reúno todas las necesidades, no hace falta, eso es algo que la gente está equivocada, me confunde. Yo tengo un departamento y puedo tener perro. Ahora, vas a reunirle todas las necesidades del perro, el salir 2 veces, 3 veces al día. Eso es la cosa que tenés que llenarle al perro. Entonces, sin ningún problema puedes tener. Es importante que el perro conozca a otros perros, Richie. Importantísimo, la socialización es muy importante, es lo mismo que nosotros. Hay mucha gente que no quiere conocer a otra, no quiere andar con nadie, ¿verdad? Pero en el caso de los perros es importante que socialice con otros perros. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo sé que es importante que el perro socialice con otras personas porque de lo contrario lo puede volver violento, ¿verdad? Pero al menos en mi experiencia, ¿verdad? El perro que no socializa con personas se vuelve violento. Sí. Ahora, es el socializar con otros perros. ¿Qué enfermedad puede contraer? Las pulgas, entre otros. Por ahí también hay un proteccionismo absurdo. Yo por lo menos, yo sé de casos que un parásito, un perro contagió a una persona, ¿verdad? Y la verdad que el perro tiene un parásito que puede, mucha gente le besa en la boca, le lame toda la cara, y ese parásito te puede entrar, a vos ser humano te puede entrar el parásito y te puede incluso llegar a la muerte, cegueras. Yo veo que mucha gente sí le besa en la boca. Yo le beso en la boca. ¿Por qué tenés que tener? Me olvidé la raza, podría mostrar ahora mismo, Carlos, por favor, porque tenés que Carlos, disculpame una cosa, este player que tengo ahí es este domingo, mañana. ¿Mañana 14? Sí, mañana 14, tengo un evento, es el segundo evento desde que vine a España y ese día voy a cambiar toda mala conducta, desequilibrio de ese perro, ese día. Perros que estiran mucho la correa, perros que son agresivos con otros perros, perros miedosos. O sea, para eso es... y mostrarle un poco a los chicos. Esto es mañana. No, Richie, mañana esto va a ser a qué hora? Esto mañana a las 10 de la mañana en un lugar que se llama Alma Tierra. Un lugar natural, una reserva natural. Ajá. Y vamos a estar ahí mañana. Mira, acá le invito a toda la gente que quiera ir. Mira, tu perro no acata órdenes, mi perro hace de mí lo que quiere. Sí. No, ocurre eso. Dice, tenés problemas para salir a pasear con tu perro. Es reactivo con otros perros y no sabe socializar. O sea,
Esos 3 puntos, por ejemplo, Esos 3 puntos mañana. podemos aprender y podemos llevar adelante. Mañana voy a tener un taller técnico y práctico. De cómo hacer esto. De cómo cambiar la conducta, cómo entender a tu No perro. es que yo le llevo a mi perro y automáticamente cambie, sino que yo aprenda. Voy a hacer yo mañana que tu perro cambie. No, y demostrarle a la gente que el problema no es el perro, somos nosotros. Mira. Somos nosotros. Y con respecto a eso, el tema de tener atado a los perros, ¿es necesario? ¿No es necesario? ¿O la depende verdad, de la raza? Yo creo que el problema fundamental ahí es que el perro tiene un desequilibrio, por algún problema tiene, y yo culpo directamente al amo de ese desequilibrio, de ese trauma que tiene el perro. Entonces está atado seguramente por algún problema que tenga el perro, pero la naturaleza del perro es estar libre. Ningún perro debe estar atado. Ellos vinieron aquí a la tierra para enseñarnos amor, enseñarnos la lealtad y el amor incondicional. ¿Y por qué vamos a matarle? ¿Para qué matarle? Él no trataría vos. Entonces, para mí es un maltrato animal directamente. Lo he hablado varias veces y lo voy a seguir defendiendo, así como también defiendo la raza pitbull. Ahora, por ejemplo, Richie, hay veces donde, qué sé yo, uno recibe visitas y el perro, ni siquiera por cuestiones que es violento, ¿verdad? De repente porque es muy juguetón y eso, se le ata por eso. En esas ocasiones es recomendable, o sea, te hablo de visita de 1 o 2 horas. No es bajo ninguna circunstancia, lo que hay que tener es paciencia y tratar ahí estamos viendo la foto. Listo, Marco. Por favor, no, acá ya está ya. Ponele Ricky Martin ahora. No, pero mira. Mira cómo se llama, Francisco. Qué lindo. Se llama Simba. ¿Simba se llama? Sí, Simba. Pero qué lindo. que más raro, vos sabés que, no, y es espectacular. Lara es lo que consigue todo estos perros raros, Richie. Por eso te digo que ni siquiera sabía la raza. Ahora es divino el perro, es divino. Pero mi prometida tiene 2 perros así. Y el otro se llama Osito, se llama. Osito. Su postergada prometida, porque se quiere casar en julio, mayo, abril. Pero qué linda. Lindo. Digo, ¿viste Rey León? Sí, claro. Y el otro Pomeranian, Osito, es blanco, todo blanco, con malo. Tú sabes, Richie que no quiere saber nada. Macho, pero le odia a la gente. Tipo, persona que conoce personas que no quieren ladrar, le quiere morder. Eso podemos hacer un video antes y después. Yo te voy a ayudar a cambiar su conducta. Te juro, Richie, que yo nunca vi un perro así en boca. Está hecho el desafío de una partida. Yo no sé si van a poder, Richie, te sincero. Y ya es la tipo, o sea, a mí me quiere muchísimo. Yo no sé por qué a mí me adora, me ve y me salta. Pero la única persona, y al papá de mi novia, al papá que es el coronel, aquí le mando un fuerte abrazo. Pero ella es que es la tipo, vos sabés que persona que le quiere morder. ¿Qué es lo que se hace con eso? Yo creo que eso, en parte, nosotros muchas veces tenemos una mala comunicación con el perro, una mala comunicación con él. Y no estamos entendiendo lo que verdaderamente quiere y no le dejamos ser perro. Y el perro no puede sufrir en otras cosas, ¿no? Sí, puede. El perro parece, siente igual que nosotros. Francisco que tiene exclusividad, porque solamente dice hola que muy linda tu amiga. Este es David, el compañero David con su mascota, también lo que no, yo no me animo. ¿Esto qué es? No sé, creo que un American Stanford o un American Stanford, ¿vale? ¿Lo que es? Es más grande que el dueño. ¿Y este quién es? Esos son pitbulls, de David. ¿También? Sí, esos son hermosos, mira lo que es. Qué lindo. Carlos, hay una cosa, la gente, vos sabés que en la actualidad hay 344 razas de perros. Sí. Y la raza que más atacó es un chihuahua. ¿Qué más atacó? Que más atacaba al hombre. Un chihuahua. La misión, Entonces, aquí lo que hay que comparar es una cosa, la manera de atacar de un pitbull evidentemente es un pitbull que tiene mucha fuerza, un perro corpulento, un rottweiler igual, un doberman lo mismo, entonces los ataques son más fuertes. Un chihuahua tal vez te ataque, pero el daño no va a ser tan... Mira, yo convivo con... mira, el que está ahí, este es Ciro Bracheto. Este es Ciro. Ya no tiene su pinta, no se ve en su cara. Este no se queda un minuto. Un Yorkshire Terrier. ¿Cómo es? Yorkshire Terrier. Bueno. Pero bueno es el cariote. ¿No? Hasta mueble que quiere comer
que morder. ¿Pero cuánto tiempo tiene? Lo chiquitito bebé. Claro, sus dientes le duelen, entonces necesita morder todo. Bueno, pero que muerde mi dedo, que morder el mueble, le da igual morder una madera que de tu dedo. Pero no es malo, Carlos. No, divino, tiernísimo. Pero, y tengo que me diga la raza de Atila. ¿No es de Chihuahua? Sí, Encontraron la ropa para ese perro. Encontraron una ropa porque es muy chiquitito el perro. Chiquitito, no, pero no sabes lo que es. Yo no tengo más ropa y es cierto. Pero mira lo que él es así todo, es hiperactivo. Y el otro se llama Atila. Él es tranquilísimo y este no le deja vivir. No quiere saber nada de eso. No, y se va y le quiere... Le muerde la oreja, le muerde la pata. Todo. Y eso también no está malo. Pero juega. Y es como todos los niños, como cualquier niño humano que venga y todo, te saca todo el tiempo y llega un momento que vos tenés que marcar la nena. Y entonces entre los perros son la misma cosa. Con un gruñido le va a parar. Pincher es el 8. Pincher. Le voy a pedir ahora que me envíe fotos de Pincher, por favor. Pero yo a veces le digo a mi señora, le digo a Olga, no le soporta más ya, porque es hipocresía. Parece un rancheco acá en el ojo. Por favor, Así es, Ciro igualito que el rancheco igualito que Ciro. Permanentemente. Y él es así, también la estufa ya. No, cambiaron mucho los tiempos, hoy el perro es antiguo. Yo cuando me fui me acuerdo que había una góndola en los supermercados para perros. Hoy te va pasillo entero para perros. Cierto, antes uno encontraba fácilmente algo para... Pero eso es bueno, Richie, ¿verdad? Sí, es muy bueno. Hay cuidado, hay protección, pero... Hoteles para perros. Hoteles también. Mira, yo soy psicólogo educador de perros. Sí. Yo cuando decía la palabra psicólogo de perros, la gente decía, ¿cómo? Y le volví a repetir otra vez. Entonces, hoy en día hay fisioterapeutas, hay traumatólogos, hay de todo hoy para... Especialidades de toda naturaleza. Para los perros, sí. Sí, vos sabés, chica, a mí hay un punto que me llama poderosamente la atención, Carlos, en Bojejara, que me gustaría compartir con Richie, es que el hecho de los locales pet friendly. Yo soy re pet friendly. De hecho, como te digo, yo duermo con mi perro, le beso, no sé, mi hijo, le amo, o sea, no quiero que se ponga en tela de juicio mi amor por el perro, porque le adoro, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los locales pet friendly, no me parece muy... De repente que no se... Pero no puedo dejar pasar esta belleza. Este es Atila. Es hermoso. Vean lo que es, pero no sabe. Pero es... La nobleza... Sí, es un caballero. Sí. Y el otro, viste lo que el otro es... Son razas diferentes, ¿verdad? Claro. Pero no le deja vivir a él. ¿Y qué te dice a ti la cara? ¿Se queda? Le ronca. Sí, le ronca, sí. La atiende, o sea, tiene paciencia, y después ya dice, para un poquitito. ¿Y cuántos años tiene? Él es más grande, él es más 5 por ahí, 4 o 5 por Lo que le ahí. tenés que decir a Tila es que, así como vos le aguantaste a Tila cuando era chico, y le tienes que aguantar ahora, hermano. Yo le hablo a mi perro, Carlos. Vos le tenés que hablar, él entiende. Vos sabés que el perro está preparado. Yo también le hablo. El perro está Richie te va a preparado. decir que no, a Richie no le gusta mucho eso de... No, pero que me conozca, Richie, pero yo tengo entendido que el perro puede aprender incluso 140 palabras en su vida, y los más inteligentes Es una cosa que más. 250 palabras. Ella aprende más rápido que vos, Guaraní. No, Pero hay una cosa que muchas veces la gente dice, mi perro Atila es el perro más hermoso del mundo. Sí. Él solo rescató de ahí su nombre. Sí. Y la gente muchas veces dice, sí entendió todo lo que le dije. No, es la energía que vos proyectás para tu perro. Si vos estás de mal humor, él automáticamente sabe que vos no es tu día. Estás triste, él sabe. ¿Él sabe cuando vos estás triste? Él sabe cuando estás triste, él sabe cuando... Incluso existen perros y un estudio donde habían Golden Retriever y labradores que descubrían si una persona iba a tener un infarto. Imagínate. Los Golden y los labradores son más. Sí. Mira acá está Ciro conmigo y Atila ya... Muy linda la cara del Yorkshire. Una belleza. Y está tranquilito ahí en la foto. Perro grande es lo que te falta, Carlos. Yo ya salí afuera, de la casa. No, la Lisa sacó una foto de Denny con ella, idéntico, y dice Atila conmigo. Hay otra foto ahí, puso en el grupo. Se parecen, Carlos, Es que si te pones a pensar, el Yorkshire es mucho más... Perdón, Richie, mira cómo se parece luego a Tila y Carlos. ¿Ya? Te falta el pañuelo nomás. Son bastante parecidos. Pero parece que a Tila tiene un poquito más corto nomás, ¿verdad? Mira, ¿querés guerra, y ponerle a su cariñosito, ¿cómo se llama? Zumba. No, sabes que está lloviendo, llueve, hay trueno, llueve,
es tiempo inestable, hace frío, estamos hablando con el Richie y estamos hablando de los perros. Yo le traté a mi perrito y a mi gato con oncólogo, dice una señora. Imagínate todo lo que uno hace, incluso se hacen quimioterapia. Y me agrega el oyente, dice, tormenta por Luque. Mañana una amiga, mañana su perro se hace una quimioterapia. Tiene un cáncer, se hace una quimio. Pero qué imponente es en la historia de la humanidad la presencia del animal como generador de cariño. Ya ha estado prácticamente desde el comienzo del hombre por ahí el perro. Sí. Me estoy acordando nomás acá porque hablando de eso, una película que impactó en el mundo, este es el caso de Hachiko, ¿verdad? Sí. Que le esperó por toda la vida a su dueña. El otro día decía un hombre en un reel, decía el hombre, cuando yo me muera, enséñale mi cuerpo a mi perro. Porque el perro, si vos te vas, él siempre te está esperando. Entonces ahí empieza el síndrome de abandono. Cuando el perro siempre está esperando al dueño y está llorando el perro porque nunca viene el amo. Bueno, yo a partir de ahora no voy a hablar más. ¿Sabes por qué, profesor? ¿Sabes por qué, Francesco? Porque dice un oyente, ¿van a hablar entrevistado o van a hacer sesión de la foto de los perros de Francesco y de Carlos? Y de Dani. Y después otro, después dice, déjenle hablar, no habló todavía, dice sobre el cambio de carácter del perro. A ver, Richie, por favor. Sí, bueno, mañana espero que el clima, bueno, de todas maneras no se va a suspender, aunque llueva. No, ya creo que no llueve, pero por la duda. Bueno, por la duda ya le digo a todos mis clientes y mis nuevos clientes que mañana no se suspende por lluvia. Mañana yo voy a cambiar toda esa conducta porque es importante que la gente entienda que el problema no es el perro, es quien le lleva el perro. Entonces mañana le voy a demostrar a toda esa gente, le voy a demostrar que sí puede cambiar. ¿Y cómo es eso? Y mira, así me adelanto para entender y bueno, pues lo que pasa, no le quiero sacar lo que... No, yo no tengo ningún secreto. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, un perro que tira mucho de la correa, hay que saber qué tipo de correa está llevando y con qué energía está saliendo esa persona a sacar al perro. Porque si vos ya salís de antemano con una mala energía, ya voy a empezar con el perro a estresarme, el perro automáticamente ya está comiendo toda esa mala energía aunque vos no digas nada. Mira que esto ocurre con el ser humano también. Sí. Es lo mismo entonces. Sí. Porque si Francesco sale con su pareja y él mala onda, claro, ya absorbe automáticamente su pareja. Y a ustedes entre compañeros van a saber perfectamente, ya se conocen cada uno. Sí. Hoy Carlos va vino. Todos los días vamos a tratar de mantener la raya. ¿Entendés? Entonces el perro no necesita, por ejemplo, el perro no necesita decirte te amo, no necesita decirlo, él lo demuestra todos los días con el trato que él te da a vos. El perro es muy agradecido y voy a defenderlo siempre. Siempre el otro día crucifican a la raza Pitbull, pero no es así. Yo tengo raza Pitbull y no son perros agresivos. El problema siempre es el amo. El hombre siempre es el problema. Ahora, decimos que te iba a decir nomás, Carlos, que tema pet friendly, nomás que me gustaría tocar contigo. Sí. Yo estoy viendo nomás que hay varios locales, por eso quiero saber tu opinión profesional del tema, que, insisto, yo abrazo la bandera pet friendly y le felicito a la gente que lo es, pero veo que varios locales de comida, por ejemplo, no tienen los cuidados necesarios como para ser pet friendly, en el sentido de que, independientemente del amor que uno tiene por los animales, no podemos dejar de lado el componente higiénico, ¿verdad? De que el perro tira pelos, ¿verdad? De que hace pis, hace popó, entre otros. Y veo nomás que muchos bajo la consigna de la bandera pet friendly descuidan el tema higiénico. Por eso quiero consultarte, ¿cómo encarar un negocio pet friendly teniendo en cuenta el desafío de que el perro no es un humano? O sea, vos siempre decías eso, tipo, no humanicemos al perro. El perro no sabe ser educado y no va a saber. Yo creo que cada negocio cada local tiene. Yo, por ejemplo, conozco aquí shopping, uno permite la entrada al perro, pero el otro tiene que irse en un carrito. Entonces, si vas a hacerlo pet friendly, hacerlo completamente que entre el perro normal, común y corriente. ¿Para qué te vas subiendo en un carro otra vez? No tiene sentido. Pero bueno, y luego en cuanto a los locales, creo que cada uno tiene su política, y es muy cierto lo que voy a decir. Cuando vos llevas un perro, el aire lleva el pelo, claro. Y vete a saber si... se va la comida. Claro. Entonces, ¿se debería de cuidar eso? Sí, tal vez sí. Pero eso ya es una política de cada lugar. Esta semana me fui, Carlos, me dejaron a merendar a un lugar y me encanta porque es pet friendly, ¿verdad? Pero a mí me llevó a incomodar porque al lado mío había una persona con un perro que no recuerdo la raza, pero tenía mucho pelo.
y se veía que el pelo volaba. Y el dueño, o la dueña mejor dicho, ni ahí estaba por su perro, por su animal, y ese animal armaba un quilombo como debe armar, como si el perro, o sea, va a armar como ahí, y yo le amo el perro que arma quilombo. Pero el pelo volaba por todos lados, y yo más o menos comía así, para que no me hace el pelo, claro, o sea, y más allá de la broma de lo jugoso que puede ser esa escena, uno se expone a enfermedades con todas esas cosas, ¿verdad? Enfermedades, como bien decía, gérmenes, virus, entre otros, que el perro por una cuestión natural lo tiene. Pero de todos modos, acá hay lugar, acá cerca, Fortis, digo, sí. vos podés tener tu carrito y tiene un espacio especial para tu mascota, ¿verdad? Muy lindo. Y vos sabés que a Augusto le llevamos a Ciro todavía no, porque Ciro no es chiquitito, pero a Tila. Pero oye, acá él se muestra luego y la gente le pondera, pero bueno, la gente ya acostumbró a llevarle, pero no se ahora que decir, Carlos, ¿cuántos años tiene Atina? No, tiene meses. Bueno, eso es muy importante que la gente sepa cuando mucha gente veo que saca a sus perros antes de los 4 meses o 5 meses. No hay que sacar. No hay que sacarle porque yo le digo por experiencia, esto le pasó con uno de mis perros, le agarró el parvovirus. El parvovirus vive en el suelo. Entonces cuando vos le bajás a tu perro, que no está vacunado todavía, le bajás, llevas el virus en la mano y él se lame la patita y ya está, el parvovirus te destroza. No, pues no, Ciro. Entonces hay que cuidarle al perro, sobre todo no sacarle afuera sin su vacuna. Y el caso, por ejemplo, de las criaturas, que normalmente tienen como mascotas a los perros, ¿hay alguna recomendación de alguna raza así en particular para... Y lo primero que le digo a los padres, lo primero que le digo es que muchas veces traen el perro en casa, pero traen para que sea el juguete del niño. Lo primero que tenés que hacer es enseñarle al niño que el perro no es ningún juguete, eso va a empezar. Y entonces, porque después el perro le mordió a la minita y empieza a poner al perro el culpable. Entonces hay que concientizar un poco también a los hijos. Y a la vez... Te voy a interrumpir porque quiero que repita, Richie, eso. No joderle, pero no sé si dice, o sea, no molestarle. No molestarle. O sea, como a cualquiera de nosotros, si alguien está todo el día por tu... Vas a reaccionar, tarde o temprano vas a reaccionar. Entonces, el perro es un ser vivo que siente, padece como cualquier persona y hay que respetar su espacio. Y muchas veces traen el perro a casa a una criatura pide, yo quiero para mi perrito. La criatura no tiene ni idea de la responsabilidad de tener un perro. Al perro hay que llevarlo al veterinario, sacarlo a pasear y hay que cuidarlo y reunirle muchas necesidades. Entonces el perro no es un juguete, porque cuando el niño tiene el perro, le estiran de la oreja, el papá está ahí riéndose. Pero cuando el perro ataca a la nena, el problema es el perro. Y el perro acaba en un albergue solo, triste y frustrado. Entonces, qué interesante. Porque yo que conozco incluso experiencia de adolescentes que jugaban con un perrito que no es como mi George o como la Pomerania de Francesco. Y un día le saltó a la cara. Sí. Y por eso metió una cirugía enorme en consecuencia de eso, porque él se siente, le altera. Claro. Y el perro no te puede decir no me moleste, la única cosa que tiene es la boca para defenderse. Entonces hay que partir de la base de que quién molestó al perro, cómo educaste a tu hijo. Entonces yo me llamaron para un caso en donde un pitbull aquí en Paraguay mató a una niña de 11 meses. Y no sé si se acuerdan de ese caso del pitbull que mató a una niña de 11 meses, estaba atado el pitbull, la nena entró en la zona de un perro que está atado todo el tiempo y el perro le agarró a la nena. ¿Y dónde estaba? Yo no soy quien para juzgarle a los padres ni a nadie, pero habríamos que saber en qué condiciones estaba el perro, ya lo sabemos, pero el niño estaba suelto ahí a su aire. No, quería nomás hacer este comentario con respecto al cuidado del perro, por eso preguntaba lo anterior, si en realidad no es un juguete, claro. Es un ser vivo que tiene en este caso también su comportamiento, que tiene que ser respetado. Y allí viene la siguiente consulta que quería hacerle. ¿Tendría que estar siempre libre, al aire libre, o resguardarlo en la casita? Hago este comentario por el otro día, me impresionó un video que circuló en las redes, donde una persona denunciaba, ahora ha sido entre ayer o anteayer, en estos días, que un perro fue atado, ¿verdad? Y en pleno frío, solo allí, la persona cuestionaba que murió de frío, y estaba al aire libre y estaba solo. Y inclusive escuchaban cuando ladraba, como que pedía auxilio por el frío que tenía, y estaba en el patio. A eso voy también, ese cuidado necesario. El
el perro, existen razas que no necesitan de tanta protección en cuanto a lo que es ropita y tal. Los perros pequeños generalmente tienen más frío que los perros grandes, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es, yo creo que la gente lo que debe hacer es denunciar. Cuando ve un perro que está en intemperie y se ha quedado en el sol atado, o se ha quedado en el frío, toda la noche en el frío, se ha quedado allá afuera. Entonces yo creo que la gente tiene que denunciar, porque muchas veces el amo es consciente de eso y lo hace y no le importa lo que es el perro, porque si le importase no estaría ahí atado. Entonces y otra cosa también, un perro te sirve más dentro que fuera. Si quieres que sea guardián que te proteja la casa, fuera no te sirve de nada. Matar un perro es muy fácil, es muy fácil. Puedes comer una carne envenenada, puedes comer un pancho con alfileres, le clava al perro, no mastica, engulle, y al tragar el pancho con alfileres se va a quedar en la garganta y muere asfixiado. Había también toda una tradición en esto de tener al perro atado de día y soltarlo a la noche para que cuide la casa. Sí. Antiguamente no tenían más información que ahora, hoy tenemos mucha información. Acá me muestran Kena y Sasha, qué lindo ejemplar eso, qué lindo. Pero esto no da para mi casa, no. Esto tiene que tener patio posiblemente, ¿verdad? O no. No, yo te digo, yo he tenido perros más activos que esto y he tenido departamentos siempre. He tenido siempre departamentos y podés tener estos perros. El tema es, por ejemplo, hay un caso de una señora que tiene un pitbull. La señora, desde acá le mando un saludo, Elvira. Ella tiene un pitbull y ella tiene ya 67 años y no puede más sacarle. El pitbull necesita descargar la energía que tiene. Entonces ella me dice a mí, Richie, yo necesito que hemos solucione este problema. Entonces yo le dije, ¿vos estás dispuesta a comprar una cinta de correr? Sí, claro. Y ahora ella ve la tele, nos estará viendo y su perro corriendo en la cinta. Mira, acá había una... un labrador era. Eso te iba a preguntar si eso está bien. Sí, excelente. Porque vos, esa es una manera de reunirle las necesidades. No puedes sacarle vos a correr, pues corre la Simba. Mira, ahí está. Sí. ¿Podés hacer eso? Ella se llama Simba. Eso está bien, eso está muy bien. Porque el amo no puede sacarle a caminar. Ahora ya empieza a correr, ¿ves? Estos perros requieren y necesitan de ejercicio. Pero responde hacia... el perro se va hacia adelante siempre. Perfecto. No se puede confundir, no se puede caer. Ahí está con la supervisión del amo, pero va a llegar un momento que se saca ese... Y él automáticamente se sube. ¿En serio? No enciende la máquina, ¿verdad? Claro, eso es lo que pasa. Pero se acostumbra. Pero se acostumbra. Eso, ahora, siempre con supervisión humana. Eso es como cualquiera de nosotros, si hemos ido al gimnasio, llega un momento que si no te vas al gimnasio te sentís mal. El perro necesita ese ejercicio siempre. Siempre lo necesita. Va a llegar un momento que va a cumplir años y va a estar más tranquilo. Richie, acá me estabas diciendo que lo que conté recién, que un perro le muerde a la cara a un chico, a un adolescente, estaba durmiendo el perro. Y él le vino a molestar, peor todavía. ¿Verdad? Peor todavía. Hay que entender, la gente tiene que saber que ese es el otro perro, es tu perro, ¿verdad? Este es el otro. ¿Sabes cómo se llama? No, se llama Osito. Osito. Vivito yo le digo, pero el Osito mismo. Es hermoso, pero es malísimo. ¿Y ya vivo? Hijo, a mí me adora. Pero me adora, Carlos. Pero es el perro de tu novia, de tu prometida. Sí, atende esto, Richie. Él le quiere al papá de mi novia, al coronel, que le mando un fuerte abrazo, está viendo ahora el programa. Y a mí me adora. Pero a nadie más. Pero es increíble, Richie. Vos sabés que no puede ver gente. Nosotros le quitamos, por ejemplo... Pero yo acá, como dice el profe, yo te digo, vamos a cambiarle la conducta si querés a tu perro. Y vamos a mostrar el antes y el después si querés. Yo te digo que para mí un caso... Para mí, en serio te digo, o sea, yo ya le dije a Lara, y de hecho me estamos planteando eso. Para mí, Osito, por favor que no escuche, pues a enojar conmigo, ¿verdad? Porque... ¿Ya no escuche que no Osito? No, Osito, que no escuche Osito. Porque se enoja y después me reclama. Pero para mí que sufre un leve trastorno. Y ya Argel el tipo, o sea que Argel con todo el mundo, no quiere saber nada. Cuando te sentás en la casa de tu prometida, él viene y te gruña. No, a mí no, a mí me adora. A mí viene y se me tira. Mira, te muestro acá justamente tengo una historia. Me ve y se vuelve loco, Como también con el papá de Lara, de mi novia. Mira, acá tengo justamente una historia donde me está saludando. Pero a otra persona no. Vos llegás, por ejemplo, te sentabas y no te va a venir, te va a ladrar y no va a parar de ladrarte durante... Acá no, ahí. Yo soy el pelotudito que habla así. Pero pasan al aire eso para ver, o si no te reunís con el doctor solo, júntense ustedes y... Pero recuerdo el número, ¿verdad? No, bebé. No,
nada es imposible. Pero le odia. Y si vos te quedas 3 horas te va a ladrar. Te va a odiar. Así hermoso que. Y encima no perrito que es hermoso y todo el mundo le quiere tocar y le toca y le muerde ya. Es importante, la gente, de verdad, la gente le falta mucho. El pitbull fue una moda y una moda cuando el niño de 18 años quería un perro y quiero pitbull y se traía el pitbull y no sabía cómo era ese perro. Bueno, de esto ya tenemos en esta mañana, se asocia el doctor Rubén Núñez también. Oye, hola doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Qué linda novedad, yo tengo 3 en mi casa, no sabe lo que es. ¿Sí? ¿Pero de qué raza? Uno es el pitbull, otro ¿viste ese, cómo se llama el que salía en Hombre de Negro, el que parece así chiquito, el chiquitito? El Pug. Y uno que es parecido al siberiano, pero... Pero mira lo que tiene Francesco. Ah, no. Listo. Y contigo... No, mira, doctor. Listo. Claro, doctor. Bueno. Acá está todo perrero viviendo de No, nosotros ya... Sí, no. Este es mío, doctor. Bueno, yo pregunto, humanizar a la mascota es correcto. Mira, ¿de dónde es lo que sacan todo eso ustedes? Mirá esa foto, Gerard. Casual, el domingo pasado estaba ahí que... Aquí la tiene una cara ahí, déjame ya, Carlos. Sí. Me quiero bajar ya, No, Muchos lo toman a mal, muchos lo van a tomar a mal, pero humanizar al perro es maltrato animal. Porque es sacarle la identidad al perro. Ojalá que estén escuchando. Es sacarle la identidad al perro. No, porque... No, con todo respeto al mundo. Tenés razón. Claro, pero hay una cosa, la gente muchas veces se enoja mucho conmigo porque dice que yo le prohíbo, dice que se suba a la cama. No, yo no le estoy prohibiendo. Lo que pasa es que el perro, cuando vos dejas que se suba a la cama, se apodera del territorio y es ahí cuando es el problema. Ahora, otra cosa es que vos le invites a que se suba. Si vos le enseñás al perro, te querés subir al sofá, claro, que te pida permiso el perro para subir, que no se apodere de las cosas. No, los días no pueden subirse solo porque son chiquitos, es imposible. Yo por eso ya le cambio de nombre, contenedores emocionales. Realmente se usa en psicología mucho como contención emocional. Sí. Y mucha gente vive más, el que tiene perro dice que vive más, dice. También. Yo lo único que puedo decir que mis perros viven como yo vivo como perro últimamente. No, porque es lo que sería en otro momento. Miren, estoy sorprendido. Doctor, viene en un ratito un profesional del asado. Ah, claro. Para hacer asado, incluso a nivel internacional. Me dicen acá en el privado, doctor Núñez, Villarejo hoy. Villarejo. ¿Qué significa eso? Porque llegó a las 7:40. No, pero tenía que llegar a 7:45. La producción te invitó para las 7:45. Llegó 5 minutos antes. Para 100 puntos de Debe salir del colegio famoso que le culpa a otros que da la vuelta. No, pero acá me dice, quiero aprovechando nomás los minutos que tenemos con Richie, dice, por ejemplo, un mensaje. Tengo un perrito boxer, ¿está bien así? Sí. De 3 meses. Sí. Quiero saber cómo se porta cuando grande. Nunca tuvo un perro de esta raza. Tu perro siempre y cuando como vos le eduques es lo que va a hacer en un futuro. Siempre. Si vos, esto es lo mismo que un niño. Si vos le permitís a tu hijo que vaya trayendo cosas del vecino y no le decís nada, a lo grande va a ser un ladrón. Sí, ahí hace una pregunta, ¿verdad? Ellos son muy territoriales, ¿verdad? ¿Los quién? Y los perros. Sí, son muy territoriales, protectores sobre todo. Sí, porque justamente eso ocurre en la casa, hay que separar a veces, ¿verdad? Sí. Y es como que son celosos. Son celosos, muchas veces posesivos. Sí, y uno ve, gracias a Dios, ve el perro en mi casa y cuidado, perro bravo, sin embargo, es más patudo. Sí. Estamos hablando de una jornada que querés hacer mañana, que vas a hacer mañana. El domingo a las 10 de la mañana. Bueno, acá me dice, esto es más específico, dice, quiero el teléfono y el precio para corregir al perro, dice. Y aprovechar también, ya que está Richie, y corregirle a Francesco, me dice otro. Mañana voy a estar en Alma Tierra, camino Luque Samber, a las 10 de la mañana, atendiendo a todos esos perros que tengan problemas de conducta. Sobre todo enseñarle al amo que todo se puede cambiar, que todo puede cambiar. Y enseñándole también el lenguaje canino, ¿verdad? Y en las redes sociales me van a encontrar como Richie Rey, experto canino. Y mi número de teléfono es el 0984 80 23 78. Repetirlo, por favor. Richie Rey, experto canino, en las redes sociales. Y mi número de teléfono es 0984 80 23 78. 80 23 78. Es impresionante cómo pide la gente. Sí. Importante. Yo te cuento, yo llevo 6 años aquí. Yo trabajaba en España. Sí, y estaba trabajando con el tema del mundo canino. Yo vine en pandemia aquí. Y yo nunca me esperé quedarme aquí
Pero cuando me di cuenta que en pandemia todos estaban en su casa con su perro, era el momento de que yo haga el boom. Entonces tuve mucho trabajo, me volví a ir a España, renuncié a mi trabajo y vine a quedarme. Porque es impresionante aquí la cantidad de gente que quiere conocer acerca del perro y quiere curar a su perro de cualquier trauma. Escucha esto, Richie, y escuchen, compañeros. Mi mamá tiene un perrito pinche, como Atila, y lo trata como a un niño, dice. A mí no me gusta, y entonces parece que él sabe que a mí no me gusta, y va a mi pieza y orina al lado de mi cama. ¿Qué tengo que hacer? Dice. Y lo primero que tiene que hacer es que se pongan de acuerdo, porque en una manada los perros todos tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, si la mamá le trata así al perro, o le tratamos todo igual, o el perro siempre va a marcar en contra del que es el problema. Tiene que marcar eso el alfa, más o menos. Sí, claro, porque eso pasa, Carlos. Mi mamá tenía un perro que murió de tristeza cuando ella falleció. Dice. Sí, también. ¿Puede ocurrir también? Sí, puede ocurrir también. Le entra depresión al perro y al cabo de días se puede morir. Bueno, después, ahí dice, era grande cuando la adopté, tenía 1 año 4 meses. También nació cuando llegó a casa, es muy bueno, pero trajo traumas en su vida anterior. Y puede venir así. Los perros que son adoptados, y yo les he visto a la gente que adopten perros, son muy agradecidos. Desgraciadamente esos perros tienen traumas. Y cuando vos traes a tu casa el perro, de repente te encontrás que el perro, no sé, actúa como gato, por decirte algo. Existen perros que se criaron con gatos y adquieren todo lo que sea de un gato. ¿En serio? Sí, yo tuve que modificarle la conducta a un perro que se crió con gato y dormía encima del coche de su amo y le rayaba todo el coche cada vez que se subía. Pero yo quiero insistir con esto, porque fíjese, no sé, veo que cada uno tiene su tema en cada espacio, pero yo creo que de esto también tenemos que hablar y me encanta que lo hagamos y me gusta que la gente responda y pregunte y cuente experiencias, porque acá está hablando y tenemos ahí Sandra, dice, este es COVID, ya era grande cuando lo adopté, 1 año y algo. Llegó a casa, muy bueno, trajo algunos traumas de su vida anterior, no le puedo poner la correa para pasear, no le puedo bañar sin que intente morderme, no le puedo peinar, esté mejor que vos, Checo. Cuando alguien de la familia llega se vuelve loco, ladra 10 minutos seguidos, corre, ahora le dio por morderle fuerte a mi hermano. ¿Puede cambiar? Toda esa conducta se puede cambiar. Y lo importante es saber el camino, es saber el porqué y poco a poco ir cambiándole, porque veo que tiene varios traumas. ¿Y si tiene un trastorno, Richie? Eso cuando es neurológico es otra cosa. Yo no lo voy a poder. Algunas veces yo trabajo con otra mujer también que desde aquí le mando un saludo, que es Yaguarendá, que hay 140 perros, Verónica Busto, y yo utilizo sus perros para cambiar la conducta de algunos perros. ¿Cómo usa el perro para cambiar la conducta? Y ellos se comunican entre sí y se corrigen sus malas conductas. Se ayudan entre ambos. Me escribe Mabel desde Encarnación y dice que desapareció su perro, precioso, dice. Salía a pasear siempre, un rato y después volvía. Y un día salió y no volvió más. Estamos muy tristes. Dormía adentro en estos días fríos, le amamos, dice. Porque hay mucha gente que no le quiere dejar entrar al perro a la casa. Y otra gente que le deja entrar cuando hace frío. Y otra gente que le hace dormir en la cama. Así mismo, ¿verdad? Así mismo. Por eso te digo, siempre tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos para nuestro perro? ¿Qué es lo que le podemos dar? Y ponernos todos de acuerdo. Una pregunta que yo no tengo tiempo para estar tanto de los perros, los demás están cada uno le cuida a un perro. A cierta temperatura meterle dentro de la casa, es mi lucha justamente. Mira, doctor, todos los perros, a mí me dicen, ¿cómo van a traer un husky siberiano a Paraguay? Es un perro de Siberia. Dice, ese perro es la raza de siberiana, pero se crió y creció aquí en Paraguay. ¿Qué quiere decir? Que el perro se adapta a los climas. El perro se adapta. No quiere decir de que por la noche te vas a dejar ahí en la intemperie y hay 0 grados, bajo 0 y vos estás ahí tranquilo. O hace demasiado calor y le dejas en el sol atado. Entonces, eso es cuestión de que cada uno, ¿cómo querés que el perro entre por la noche, que duerma en casa? Que se pongan de acuerdo. ¿Es cierto que el perro transpira por la lengua? Sí, por la lengua y por las patas. O sea que, por ejemplo, en el caso que pusiste de ejemplo, el husky siberiano, no transpira por los poros, o sea, el pelaje no le perjudica. El husky tiene mucho de lobo más que el perro. Entonces, el perro necesita jadear, ese jadeo necesita ser para controlar la temperatura de su cuerpo.
y por eso muchas veces yo le digo a la gente, cuando le vas a poner un bozal, trata de que su boca esté abierta siempre, porque es la manera de que él pueda controlar la temperatura. Pero, o sea, ponerle un 40 grados paraguayo que es terrible. Al Sí. Husky, o sea, él toma como si fuera cualquier otro perro. Él se acostumbra, se adapta. Su grasa corporal, su capa corporal es mucho más densa, más gruesa que la de un perro normal, ¿verdad? ¿No se saca más de calor cuando pasa por ahí? Todos tienen calor. Todos tienen calor, muchos tienen frío, cada uno está preparado, diferentes son cada uno. Hay una fotografía, dice, buen día, qué triste tenerle así a tu perro atado las 24 horas. Es triste. Ahí está la fotografía a propósito. Eso es triste. Esto no, ¿para qué? Eso se tiene que denunciar. Esto es una vergüenza. Esto no puede un perro estar atado. No puede estar atado. 24 horas. Claro que sí, no se puede. Sí. ¿Dónde está el gatito con el gatito? Faltan algunos 3 minutos para las 8. Dice, otra experiencia que nos cuenta, dice, es mezcla de Golden, tiene 7 meses, dice. Lo queda demasiado, está igualito así, mira, Richie. No le dejan pagar al gatito. Y dice, lo queda demasiado, no le ataca, le tienta, se pone por uno se le puede contener. Hasta el gato le persigue, hincha pelota, dice. Pero yo creo que el gato le pone las pautas, ¿ves? El gato tampoco ¿viste? El gato está en modo juego. Y el gato cuando algo no le gusta le va a marcar en algún momento y el perro lo va a entender. El perro es muy inteligente. Hasta ahora le tolera, le deja el perro sí, claro, ya. Y el perro como mantiene el respeto, no invade ese espacio. Entonces, habríamos que saber interpretar muchas veces las cosas. Y muchas veces, cuando no queremos que mi perro haga daño o que no le hagan daños, ¿qué hacemos? Para que no socialice, le sobreprotege al perro. Y a la sobreprotección genera un problema. Porque cuando vos no le permitís oler o socializar, después todos son una amenaza y un problema. Tu perro va a atacar a un humano, va a atacar a una moto, va a atacar a otro perro. Acá me dicen, repetir el número, corregime si estoy, 0984 80 23 78. Perfecto. 0984 80 23 78. ¿Y dónde queda Alma Tierra? Esto está camino Lucas Samber. Lucas Samber está en Alma Tierra. Lo ponen en Instagram, lo van a encontrar y ahí está la dirección. ¿Por qué no hay más pequines? Ahora hay más Shih Tzu, que es parecido al Lhasa Apso. El otro día Gisela Casetay tiene un Lhasa Apso, que es un perro chiquito parecido al pequinés. Richie, qué gusto que haya venido a visitarnos esta mañana. Un placer. Para mí también. Reiteramos, mañana domingo 14 de julio. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, jornada de entrenamiento para perros y sus dueños. Comprender a tu perro es el primer paso. Tu perro no ataca tus órdenes, no acata tus órdenes. ¿Tiene problemas para salir a pasear? O sea, ¿tenés vos problemas para salir a pasear con tu perro? ¿Es reactivo con otros perros y no sabe socializar? Esto puede ser para humanos también. Sí, y yo mañana van a ojalá nosotros podamos tener el 10% de lo que tienen los perros. En donde es lealtad, amor incondicional y te saluda siempre con alegría. Y aunque vos le mandas la mierda, aunque venga con mal humor, él te va a amar siempre. Ama a tu perro. Qué lindo, qué lindo, Lealtad, amor incondicional. Y siempre te recibe con alegría. Siempre te va a recibir con alegría, siempre. Pase lo que pase. No tengas dinero, él se va a ir contigo. No tengas para comer, él va a estar contigo. Cierto. Jamás te va a abandonar. Porque es un ángel disfrazado de perro. El mejor amigo del hombre. El pinche no es cariñoso. El tigre no es tan cariñoso. Todos son, cada uno. El Yorkie es demasiado faldero. El Yorkie. El Yorkie. Ese anda mucho en el regazo. El abrazo para el perro, ¿qué tal? El abrazo es como invadir su espacio. Demasiado. Y se contrae el perro cuando le abraza. Pero después se siente atrapado, pues claro, no le queda de otra. Ahora yo te consulto, Richie, es recomendable, porque yo por ejemplo soy un tipo que así que le quiere abrazar a su perro. ¿Es recomendable abrazar? Sos cariñoso. Sí, recontra. Pero le abrazo yo. El día de que vos sabes, doctor, que yo le abrazo a mi perro y la abrazo así fuerte luego. Evidentemente no golpeándole, claro. Pero vos le haces a tu perro y tu perro creció y se acostumbró a eso. Ahora súper bien. Él lo hace a otro perro que... Me amor en la cara. Por ejemplo, yo tengo uno de mis perros no son agresivos, pero cuando yo me pongo la mano así, ya te mira de reojo y hace esto. Entonces, se siente como que le está invadiendo. O sea, no le acostumbraste. No le acostumbré. Sí, muchas veces la gente me dice, Richie, vos no le abrazarlo a tus perros. Yo le doy cariño de otras maneras. Pero, o sea, no está mal tampoco acostumbrarle a abrazarle. O sea, tu forma no está mal, mientras que no la aplastes, no le agobies todos los días. Lo mismo que pasa con el perrito este que le agobia todo el día al gato.
va a llegar un momento que el gato le va a decir, se acabó. Claro. ¿Entendés? Mientras que no la oye, todo bien. Bueno, Richie, gustazo. Pasamos súper bien. Yo pasé súper bien. Súper bien, gracias. Me sentí en casa. Y vamos a seguir hablando de esto porque veo que le gusta a mucha gente y que mucha gente conoce y mucha gente quiere tener mascotas pero no sabe cómo tener también. Y no es porque no quiera, sino que hay que aprender, todo se aprende. Y una última. ¿Cada cuánto es recomendable bañar al perro, Richie? Muy bien. Por fin en 2 horas una pregunta. Aquí la veterinaria le conviene que vengan cada 7 días, claro que le conviene que vengan cada 7 días, pero lo recomendable es entre 20 a un mes. Cada mes. 2 veces al mes nomás se puede bañar el perro. Yo no le baño, no sé, Cada media hora. No, te explico, porque ellos tienen una grasa corporal que ellos, cuando vos le bañas, vos le sacás toda esa, que le hace inmune a la lluvia, a muchos factores, ¿verdad? Naturales. Y vos cuando le bañas le sacás toda esa capa corporal. Entonces, ellos vuelven a regenerar durante 15 días, ellos empiezan a construir otra vez esa capa que le hace inmune a muchas cosas. O sea que Ricky Alderete tenía razón, Carlos, no hay que bañarse. No. Porque Ricky... Estamos hablando de mascotas, no estamos hablando... Ricky sacó el estudio de Kahneman, un científico dijo que no hay que bañarse. Ese tema, no sé si se tocó ya, el tema de la agresividad depende mucho también del dueño. Depende mucho del dueño. La criatura principalmente. Sí, es que nosotros creamos esa agresividad, nosotros hacemos y aplaudimos esa agresividad. El perro dice, mira, le gusta que yo sea así. Entonces automáticamente el perro adquiere ese liderazgo y se vuelve territorial, se vuelve agresivo. Yo conozco perros que atacaron a todos los deliveries que entraban en la casa de una señora. Sí. Incluso una señora que tenía su empleada hace 9 años trabajando, le mordió el perro y la chica renunció porque no podía más convivir con el perro. Entonces yo me fui y vimos cuál era el problema, que la mujer, no, por favor, mi bebé, mi chiquitito, no haga esto, te hablaba como bebé cuando el perro estaba haciendo algo malo. Entonces el perro interpreta y dice, le gusta a ella que yo me haga el loco. Entonces hay que saber cómo gestionar esa situación. ¿Y pegar al perro nunca? Yo jamás uso la violencia, nunca. El perro no necesita. Yo le puedo hacer sentar a un perro sin decirle sentado. Y se dice también, Richie, que a la hora de corregirle, al menos en su momento, porque hace 8 años más o menos me recomendaron, que no es recomendable pegar, pero sí es recomendable de repente que yo golpear con un diario, asustarle. Lo del susto después se va el perro va a ver como un juego ya. Lo del susto. El perro, lo mejor que puede hacer es la actitud, ser firme y sobre todo, porque muchas veces te reía el perro pilla todo eso. O sea, vos le comunicas tipo de, para, entiende. Yo te voy a decir, yo no utilizo, muchas veces le digo al cliente cuando vean a su casa, a partir de que yo entre a tu casa no quiero que hablen ni toquen al perro, ni hablar ni tocar, porque esa es la parte donde nosotros fallamos. Muy bien lo que hace, el perro automáticamente él asocia que todo lo malo que hace está bien. Y la firmeza, digo, para. La firmeza, sí. O sea, que yo le digo a mi perro, no me hace caso. Yo creo que tiene más cara de boludo. Y el perro me ve y me dice, no, es de boludo, no, yo le digo, para. Ni bola me da. Muchísimas gracias. Para entender, nomás Ricky Alderete, un amigo, estaba equivocado. Él pensó que... Ricky Alderete yo le estaba contando su perro también. Ya, él también tratable de Richie. Porque él lo que no quería bañar. Le dijimos que depende de su dueño. De su dueño. Si no se baña, no se baña. Pero Ricky fue entendido, Carlos, de que el ser humano no se tenía que bañar, sin embargo, el perro no se tenía que bañar. Bueno, yo voy a hacer la de Francesco, voy a hacer una más. Sí, porque esto es con conocimiento. Una última. Atila no toma agua en recipiente. ¿Y dónde toma? Y le tenés que llevar, él te pide, tenés que abrir la canilla, ponerle tu mano y ahí él cuando quiere toma. Pero él te busca. ¿Y qué va a pasar si un día no está vos o no está tu señora? No sé, le decimos a alguien que le lleve. Porque el perro puede estar 4 días sin tomar agua. 4 días. 4 días puede estar sin tomar agua, después ya es un problema. Pero vos sabés que él, por ejemplo, se sube, no se quiere subir porque es muy hincha Ciro, ¿verdad? Entonces cuando se sube llama la atención porque se sube y se va directo a la puerta del baño. Y ahí vos ya sabés que tenés que abrir la puerta del baño, él se va directo hacia donde está la mesada del baño. Y ahí le alzás, abrir la canilla y le pones la mano acá. ¿Y cómo usted? Pero una pregunta. Yo ya escuché que hablo de todo.
así que ya no me sorprende nada, pero ¿cómo llegaron ustedes a entender de que el perro es lo que, eso es lo que quería? Y porque toma. Porque alguien le habrá alzado en su momento y le habrá enseñado eso. Porque no tomaba agua, dejó de tomar agua del recipiente. Entonces teníamos que tome. ¿Qué pasó? Queríamos que tome agua, ¿verdad? Claro. Entonces, tu preocupación te obligó a hacer eso. Y claro. hice eso. Y a veces le alzamos para que cuando no quiere tomar, no toma. Pero eso es lo que vos le acostumbraste. Pero también le puedes acostumbrar a que siga tomando ¿Y como ahora? Y sola paciencia. Tenés que ponerle y que quiera tomar agua, tenés que entender. Va a llegar un momento que su ansiedad va a ser más fuerte que la enseñanza que le dije. No, porque lo que pasa es que te va a preocupar, tu preocupación es más grande que la necesidad de él. No, Sandro me dice chacha, me dice no. Yo tengo una experiencia, Carlos. Yo tengo una experiencia muy parecida, pero con la comida. A mí mi perrita no quería comer si yo no le daba la mano. Vos le dejabas en su platito, no comía. Pero esas dependencias son malas, porque si no te va de viaje mucho tiempo. Categórico. Tu perro no le come la mano. Vamos a suponer que come solo de tu mano y no va a comer ni de la chica que está en el jardín. ¿Qué va a pasar? No, pero te lo digo, Richie, ¿sabes cómo yo mejoré? Porque mejoramos, una experiencia muy buena. Lo que hice fue durante varios días me acercaba a mi perrita mientras comía y le daba desde el recipiente. Yo me sentaba en el piso, literalmente le daba así. Ahí está un ejemplo, Carlos. Bien boludito. Es lo que le está diciendo acá a tu compañero. Claro. Poco a poco. Claro. Hay que sacarle eso. Porque ¿qué va a sacarlo cuando vos te vayas de viaje con tu señora de vacaciones? ¿Cómo toma el agua? Acá a mi señor me le tocó que dije recipiente, decir bebedero, habla correctamente. Ya terminó. Yo voy a hacerle el francés. No hay problema, hablen ustedes más del programa. Ya que hoy se recuerda el día del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y también ahí hablar como yo, como un activista del autismo y demás. Creo que se recomienda mucho tener para estos chicos, principalmente mascotas como el perro. Ahora mismo tocaste un tema muy importante. Estoy conjunto con una mujer, se llama María Mersan. Ella tiene una fundación que es para niños de autismo. Y nos conocimos, por los perros nos conocimos, y yo le propuse a ella traer perros Golden Retriever y labradores para prepararles. Yo me comprometo en preparar a esos perros para trabajar con niños autistas. Porque es impresionante. Mi perro Lolo, el otro día un niño tuvo su ataque y mi perro, al acercarse, se calmó el de ahí. Dicen que hay una influencia. Y yo no hice absolutamente nada. Mi perro se fue, vio que el nene estaba con un ataque y mi perro se acercó y el nene se calmó. Y la mamá no podía creer. Me dijo, es tu perro, sí. Y él trabaja con autistas y no le dije. Y ahí me di cuenta. Y entonces nació de nosotros eso, el traer perros y trabajar con niños autistas. Está el proyecto ahí, pero vamos a ver, lleva su tiempo. Vamos a hacer eso. Sí. Me encantaría. Richie, un gustazo, muy amable. Gracias por venir. Estamos en la gran cabina de Ñandutí. Lo que se viene en un ratito, aparte de las orientaciones y sugerencias del doctor Robert Núñez, vamos a ver cómo se prepara una costilla ancha, por ejemplo. Costilla ancha, costilla fina, muy rara. Lo que venga no es. Lo que venga. Doctor. Lo que venga. Mejor si la mano del amigo que íbamos a hacer. Francesco. Este miércoles No, vamos a hablar en serio, güey. Yo Yo le pedí a Sandra de paseo costilla. Que hay ahí una imagen. Viene Leisman en un ratito. Como entra un asado, Carlos. Sí, mira lo que es. Esto es una paleta de qué, ¿de cordero o de cerdo? No pegas de desayunar una carne. ¿Por qué no? ¿Verdad? Es simplemente. Mañana es el Día Mundial de la Carne, ¿Mañana? Eurocopa. Claro. Mira lo que es esta costilla. Poneme al aire esto, por favor, que Marcelo va a hacer. Mire. En un ratito. Pero le ponemos música a la mañana de Francesco La Gran Cabina. Su ídolo, Chayanne, para ir a la pausa. Chayanne a continuación. Vamos, muchachos. Y ya volvemos un ratito. Sigan en Ñandutí, sigan con nosotros. Estamos en la gran cabina como todos los sábados, hasta casi las 9. Muchas gracias.
gustaría saber si quieren decirme quién de ustedes sí, yo también. ¿Saben dónde es? ¿No saben? Les voy a decir. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha enamorado? ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido una desilusión amorosa? Ustedes saben que cuando yo tenía 13 años, a mí me dejaron. Eso pasa. Me dijeron que era muy chiquito, y ahora la estoy buscando. Pues, quiero contarle las cositas que he aprendido. Cuando la encuentre, le voy a contar lo que le dije. Gracias a esos momentos, que es a lo que voy. Momentos de alegría, momentos difíciles o de tristeza, es que se componen canciones como esta, que les voy a cantar ahora que ustedes pusieron en el primer lugar y se las dedico. Se titula Lo dejaría todo. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia en el alma vacía. Que sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quieras. Y creo en mi pasado, mi religión. Después de todo estás abriéndome tus brazos y dejas en pedazos este corazón. Y que también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi gloria, mi vida. ¿Y qué más aprenderé si te llevas el dolor y ¿Buscas la mejor manera de seguir bien informado el fin de semana? Entonces sintoniza La Gran Cabina de Fin de Semana con Carlos Báez y Francesco Fiorio. Sábados y domingos con invitados especiales en nuestros estudios. La Gran Cabina de Fin de Semana. De 6 a 9 por todas las plataformas del Grupo Ñanduti. La mejor manera de estar bien informado el fin de semana. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Por
Por tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida. Lo que compras, lo que pagas, lo que vendes. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El sistema es vulnerable y estás expuesto e indefenso a ciberbullying, fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar y extorsión cibernética. Protégete y vive tranquilo con el nuevo ciberseguro de Patria Seguros, porque lo que más te importa está en línea y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo. Despertá con Ñandutí de 5 a 8 de la mañana con Carlos Valls, José Casañas Levy, Claudia Aguilera y Chochi Bando. Te traen las noticias más importantes, entrevistas y opiniones en Franja Roja. Franja Roja, por Ñandutí, tu primera fuente de información. Con 19 en la República del Paraguay, mejor que ayer con Diego Torres en Ñandutí AM, Ñandutí TV, en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Sábado, la Iglesia Católica celebra el Día de la Virgen de la Rosa Mística, hoy 13 de julio. 8 grados temperatura en Asunción, en la capital del país, en ciudades del departamento central, tiempo inestable, con alguna lluvia. Repito, sábado y la máxima pronosticada para hoy, solo 11 grados. En Asunción y en el área metropolitana. En un ratito recibimos a nuestro próximo invitado. Cambiamos totalmente de tema. Tempranito hablábamos con el comisario responsable de la seguridad en el departamento de Concepción. Amaneció tranquilo hoy el pueblo, amaneció tranquila la localidad o la comunidad de Arroyito en el departamento de Concepción. ¿Qué relato nos dio hoy temprano también el doctor Torales, director del hospital policial, con relación al joven oficial de policía de 23 años que recibió un disparo a la altura de la cabeza y que le afectó y le afecta el cerebro? Está en una situación delicada y grave, decía entre otras cosas el doctor Torales más temprano en Ñandutí. Tuvimos recién a Richie Rey, es experto canino, el rey de los perros, psicólogo, el rey de los perros con nosotros, y en un ratito vamos a hablar con Leisman Salín. Aquí enseguida nada más quiero hacer un rápido repaso. Diario Digital de Ñandutí, por favor, para compartir, y después alguna fotografía de los otros medios, tanto de Asunción como de Buenos Aires. Diario Digital de Ñandutí, el tema destacado de las últimas horas es que allanaron la Municipalidad de Asunción ayer en horas de la tarde y también la Dirección de Riesgo. Otro tema importante es que la ONU, Organización de las Naciones Unidas, envía mensaje al Congreso. Ayer apareció un inesperado mensaje del alto comisionado de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que sacude al oficialismo colorado. La oficina de la ONU solicitó a la Cámara de Diputados rechazar el proyecto de ley de control de las ONG. Esta ley tendrá un impacto negativo con la vital labor de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil, reza el comunicado,
Y en esta página de Ñandutí se destaca también susto en el aire, lo que pasó ayer con esta empresa Air Europa que tuvo que regresar a tierra. Dice que un ave, digo bien, impactó por una de las turbinas del avión, por lo que el capitán activó el protocolo de emergencia. Habló ayer también ayer en Ñandutí con Álvaro, con los compañeros, dijo entre otras cosas necesitamos más empatía. La fotografía de ABC Color, por favor, esta mañana, tiene que ver con el procedimiento fiscal ayer en la Municipalidad de Asunción. Y ahí se ve a Silvio Corbeta, que según la publicación no solo estuvo en la Junta Municipal, sino que también hizo una constatación en la Dirección Municipal de Riesgos, también en busca de documentos del caso Detergente de Oro. La fotografía del diario Última Hora tiene que ver con este proyecto que se llama Cherogá Porá y todo lo que hay que hacer y saber para poder tener datos y conocimiento de esta información. Si me ayudan acá, les voy a agradecer muchísimo, por favor. Ahí está, gracias. Está dirigido a familias con ingresos de entre 1 y 4 salarios mínimos. Los créditos a conceder son de hasta 400 millones de guaraníes. La tasa anual será de 6,5% a 20 o 30 años de plazo. Las cuotas variarán entre 900.000 a 2.500.000 guaraníes. Por supuesto, se debe presentar cédula, comprobante de ingresos, pago de servicios y pago de alquiler. Y los créditos estarán disponibles en las entidades adheridas como bancos, financieras o cooperativas. Cherogá Porá prometen 8.000 casas. Y la fotografía del diario La Nación esta mañana, diario La Nación de nuestro país, tiene que ver con esto que se lanzó ayer, casas a precio de alquiler. Cherogá Porá se pone en marcha y abre la esperanza a familias y aparecen representantes del gobierno, incluido el presidente de la República en esta fotografía. Si miramos el diario La Nación de Buenos Aires, vamos a ver una fotografía que tiene que ver con el intenso frío, por lo que atraviesan algunas zonas en la Argentina. Y dice la información, 1 millón de ovejas amenazadas por la ola polar. Y miren todo lo que esto que se ve ahí son ovejas, y uno mira bien porque parece que es nieve nomás, o que es algo de hielo. Y dice que 50.000 bovinos en riesgo, 1 millón de ovinos y 50.000 bovinos en riesgo, por las dificultades para alimentarse, lo que representa el 50% del ganado de la provincia. Esto tiene que ver con Santa Cruz. Fotografía principal, se habla de Djokovic Alcaraz, juegan mañana en la final de Wimbledon, hoy hay final femenino. Bielsa explotó contra la organización de la Copa América, Francesco ya le respondió. Vamos al diario Clarín. Diario Clarín que pone en primera plana y a Bielsa, ahí está, Bielsa y un día de furia tras la eliminación. Esto es lo que se lee en primera plana, fotografía principal. Y un mes sin Loan se fue el ministro de Seguridad de Corrientes. Y miramos también el diario Crónica de Buenos Aires esta mañana, porque ahí Crónica publica 8 fotografías de este niño, Loan, que está desaparecido hace exactamente 30 días en Corrientes, en la provincia de Corrientes, una provincia no muy lejana a la República del Paraguay. Creo que tenemos frontera luego con Corrientes. ¿Usted se llegó? Con el sí, es cierto. Es cierto. Pasaron 30 días desde que el pequeño de 5 años fue visto por última vez en la localidad correntina del 9 de julio. Y bueno, ¿qué significa Damoibey? Parecía sexual la llena. Ah, perdón. ¿Y No, eso te pasa, ¿ves? No, vino más hacia la modelo Eli Mourinho. Le preguntaron por qué estaba tan arquel y dijo, perdón, soy arquel. Y leímos con el Diario Popular más temprano. No, pero por eso te digo, por eso también estaba acompañando tu lectura, señor Carlos. Yo no leía, hace 2 horas por ahí pensé que te quedó. No, pero le preguntaron por qué tan arquel Eli. Y ella dijo, perdón si ando arquel, haré mandar Moibey. Yo no entendía. No entendía, doctor, perdón, Carlos. Ese problema de ligadura. Acordate que yo soy inocente. Yo soy cristiano, doctor. Estas cosas no entiendo. No, se me escapa esa cosa, doctor. Perdón. Sí, el rato la gente recordaba el tema de Yuyu y un 15 de abril de 2020 fue secuestrada Yuyu. Sí. 4 años. Ya pasaron 4 años. Y pero nunca. Pero ni un dato, nada. Y el padrastro que era uno de los principales sospechosos también. Un dato que duele muchísimo, ¿verdad? Por supuesto, si era inocente, es súper bien que esté libre, pero duele mucho con un caso como el de Yuyu. No haya ningún condenado, nada. O sea, es como que quedó en una pared y... Perdón, Carlos, que opine sobre esto, porque yo sé que ahora tenemos temas más felices que hablar, ¿verdad? Pero creo que el gran error de Teresa Martínez, la ex ministra de la Niñez,
fue prohibirnos a los medios publicar las fotos y el nombre de Juliet. Yo recuerdo que en un momento dado... Pero eso era imposible. Él está buscando, ¿cómo le va a encontrar? Claro, pero Teresa literalmente prohibió. Eso dijo Walter hace poco, dijo, yo no voy a prohibir que ustedes publiquen las imágenes de los niños que están buscados. Como dice Carlos, o sea, imposible es buscar a un niño que no puede publicar ni su imagen ni su nombre. Sin embargo, la ex ministra Teresa Martínez nos prohibió, que fue un gran error de ella. Leishman Salim, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Cómo anda? muy contento ¿Trabajando? de estar acá, sí, por suerte, con mucho trabajo. ¿Estuviste la vez por noche? Estuvimos... Todas las noches. De hecho, como está todas las noches, sí. Todas las noches por la expo, haciendo lo que nos gusta. Maestro parrillero. Nosotros pichamos tanto cuando el presidente dijo que en Argentina hacía mejor asado y eso. Innecesario lo de Santiago. ¿Sí? Innecesario. Famoso... ¿Cómo se dice? Yuru que está. ¿Cómo? Boca Grande. No, yo Yuru creo Basú, que... Yuru Basú, Yuru Basú, Yuru Basú. Mucha boca, mucha boca. No te congeló el cerebro. Claro, no. Pero ¿te molestó o no te molestó eso? Claro que molesta. ¿Verdad? O sea, sigue molestando. Mm. Hay cosas que uno olvida, pero... No te digo no perdona, pero dolió porque por el momento actual que estamos atravesando a nivel país en todo lo que es carne, en todo lo que es asado. Bueno, fue un buen momento, muy buen momento. Paraguay creció una enormidad con el manejo de la carne. Así mismo. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver mejor que todos nosotros. No, y siempre decimos esto, que hay un peligro con Paraguay, y eso es bastante duro, que de por sí ya enamoraba con su hospitalidad, y ahora venir con el asado y la carne que tenemos es para no irte. El extranjero que viene no se quiere ir. Claro. Miren que Francesco es muy joven, 40 años, 50 años atrás. ¿Qué era tu asado? Y con suerte, y si tenías el acceso, eran unos costillares santafesinos, se llamaban. Pero afuera. Claro, Porque es santafesino. y venía de contrabando. Sí, ahí para más. Pero digo de acá. ¿Qué compraba vos? Un pedazo de costilla dura, Sí. o sea, costilla con una carne dura, Sí. y posiblemente el vacío te podía poner a la parrilla. Después no había nada. Y la rabadilla. Ah, la rabadilla. La rabadilla siempre fue nuestro corte estrella. ¿En serio? Sí. Yo no recuerdo. Sí, la rabadilla es la conjunción de tres músculos, ¿verdad? Lo que hoy día es la tapa cuadril, la colita cuadril y el centro o el corazón de rabadilla que le llaman ahora. Y años atrás eso era un solo músculo y vos te ibas a las parrilladas, sobre todo ahí en la zona de Quinta Avenida, que era mi barrio. Y era la famosa parrillita familiar. Tenías costilla, vacío, rabadilla, una costillita de cerdo, un pollo por si tenías suerte y choricito. Y eso era, y la parrillada acá en Asunción, doctor. Pues sabía que es lo que decís. Sí. Francisco ni conoce eso, la parrilla y y la parrilla. Claro, Y sobre Brasilia también. Sobre Brasilia Sobre Brasilia que había también. Ahora quiero saber de la paraguayita. Sí, Sí. sí. La paraguaya, No estaba diagonal, la curva. Después más allá estaba la otra, el bosque, Ermitaño era un machuchi. Machuchi, sí. Después Era la famosa parrillada show donde escuchabas música paraguaya. el del Iguazú, ¿cómo era el jardín? El jardín de la cerveza. El jardín de la cerveza. Restaurante Iguazú. Sí. También, por ejemplo. Parrillada 11. Vos no podías hablar con nadie porque estaba. De la música no podía comer porque el músico te pedía que aplauda. No podía hablar porque no te dejaba. Ah, sí. Pero, y ahí se disimulaba la falta de carne posiblemente. Exacto. De buena carne. Sí. Y hoy día son muy bajas las posibilidades de que tu costilla te salga dura. Contrariamente a esa época. Ahora vos te vas ahora en cualquier carnicería del supermercado, tenés muy buenas carnes. Sí. O sea, masalo, parece que hay masalo, son... Pero, cocinar. Pero, por ejemplo, ¿cómo elijo la carne? No voy a hablar de una carne envasada, porque también para saber elegir tenés que mirar una carne envasada, no es que porque está envasada ya hay garantía total. Sí. ¿Cómo elegir una costilla, una linda costilla? Vos tenés tus recursos, tenés tu posibilidad. Sí. Si quiero comer mañana un rico asado, ¿cómo elijo esa carne? Bueno, para asegurar. La costilla, preferentemente que los huesos no sean tan grandes, ¿verdad? Porque cuando mayor es el tamaño del hueso de la costilla, mayor edad del animal. ¿Verdad? Hoy día tenemos un padrón de que prácticamente nuestros animales se faenan entre 18 y 24 meses. La gran mayoría, ¿verdad? También hay excepciones, pero que tenga por lo menos 4 o 5 centímetros de carne sobre la costilla. Y una grasita blanca. Si nosotros vemos grasa amarilla, generalmente es un punto de atención, ¿verdad?
o es una vaca vieja o también animales que están siendo suplementados con los forrajes. Qué lindo dato. Entonces, sí. Costilla fina, 4 centímetros de carne, y una grasita blanca. Si es amarilla, ya es un toque de... es un toque de atención. No siempre, pero generalmente es puede ser una vaquita, una vaca más vieja. Y en consecuencia aquí puede ser que la carne sea madura. Más dura. Y el sabor también. Eso es para la costilla. Eso para la costilla. Hoy se elige, por ejemplo, tapa. Sí. Tapa cuadril o colita cuadril. ¿Qué es lo que más se recomienda para la parrilla? Si vamos a algo que sea blando, es la tapa. La tapa tiene esa particularidad que es una carne tierna, le gusta a todo el mundo, no es tan difícil de hacer. Y hay que comerla jugosa. Esa es otra cosa, otra recomendación de la tapa, ¿verdad? Una tapa bien cocida ya es un cartón con grasa, ¿verdad? Si me preguntan a mí, pero por supuesto que hay gustos y colores. Y una tapa cuadril no debería de pasar el kilo 100, kilo 200 en la unidad. Cuando menos, mejor. Cuanto más chico, mejor. Menos peso. Menos peso. Y también porque hay tapas, vamos a comprar tapas en el mercado de 2 kilos también. Sí, es un animal muy grande. Muy grande. Y no necesariamente porque sea grande es mayor, ¿verdad? Pero generalmente una tapa de 2 kilos es un animal de 500, 600 kilos vivo, que ya es algo preponderante, ¿verdad? Excepto en una raza Wagyu, por ejemplo, que también ya tenemos, que generalmente llega a esos hilajes, ¿verdad? Y el condimento, y veces para la preparación del asado, necesariamente o no. O por es tirar tan la buena carne, nuestra carne, pues, que no hace falta. ni salgo no hace falta. Anímense a probar los cortes de asado sin sal. Primero, luego, todo este tema de hipertensión y compañía. Yo te hablo como hipertenso y como asadero, ¿verdad? Y sufrimos a veces. Pero realmente es tan buena la carne. Hagan esta prueba que yo siempre digo, ¿verdad? Compren la mejor tapita que puedan comprar y pongan a la parrilla sin sal y pruébenla. Ayúdame porque yo quiero aprender más. A mí me gusta, yo tengo ganas de hacer asado, ¿verdad? Sí. Primero por eso empezamos por el tema de la carne, como la tapa, ¿cuánto tiempo, cuántos minutos y qué se pone primero, la grasa o la carne? Sí, yo soy partidario de poner la carne, si se puede sin sal, o si no solamente con un poco de sal. Yo no le pongo luego sal. Bueno, no le pongo sal, mejor todavía. Sella el lado de la carne primero. Contrariamente a lo que dicen todos los libros y todos los gurúes. Sella el lado de la carne primero unos minutos, unos 10, 15 minutos máximo. Da la vuelta una sola vez y terminalo sobre la grasa. O sea, una vez no hay que cagar. No es calecita, es una sola vez. Yo le mareo toda mi tapa. Exacto. Entonces, dale una sola vez, vuelta y terminalo sobre la grasa. ¿Por qué? Primero, al estar sellando sobre la carne, esa grasa que se empieza a derretir y a fusionar sobre la carne. Entonces vas a tener todo ese sabor de la grasita. Y al dar la vuelta, vas a usar la grasa primero como colchón, porque no se te va a pasar y no se te va a quemar la carne. Es una carne muy tierna, muy frágil. Es hasta una protección. Hasta una protección. Y vas a lograr el sellado de la grasa, que es la parte más rica del asado. Bueno, ¿y cuántos minutos? Después de los 15 minutos, ¿diste la vuelta? Sí. ¿Cuántos minutos más o menos? Depende del tamaño. 20, 25 a más tarde. Rápido, una tapa no debería de pasar de una hora. ¿Y cuanto más jugosa, mejur? Cuanto más jugosa, mejor. Cuanto más, fíjate el punto de lo que estamos viendo. Pero eso no es medio crudella. No, ese es el punto. También, cuanto más rojita es más fácil de digerir. Pues otra cosa. Nosotros estamos acostumbrados a comer asado a la 1, 2 de la mañana, a la medianoche. Cuanto más rojita, más amanecer mejor. No te va a caer tan pesado como... Yo tengo una experiencia con el otro hijo que tengo que tiene una costumbre de preparar la costilla ancha. Sí. Pero es una desesperación cuando él prepara el asado, porque pone a las 9, las 10, y terminamos comiendo el asado a tipo 9 de la noche. Capaz que uno se da hasta los dedos, todo lo que hay, uno se va a lamer. Riquísimo le sale. Pero no sé cómo tanto tiempo, ¿verdad? Pues con él es todo un ritual, ¿verdad? Yo puedo comer tallarín, milanesa mientras tanto y finalmente a la noche el asado. Pero empezó a la mañana. Y son, generalmente esas costillas que vemos, que son las costillas anchas, son las que realmente empezaron a tomar protagonismo en nuestros asados. Y una costilla ancha de 6, 7 kilos, hay que calcularle 1 hora por kilo más o menos. 1 hora por kilo. O sea que hablamos de un proceso de 6, 7 horas. Y está.
Fuego lento, lado el hueso el 80% del tiempo. Primero la de entrada, luego costilla para abajo. Si costilla para abajo siempre, con el hueso, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es que el calor caliente la costilla y el hueso refracte el calor de dentro para afuera. Entonces estamos cocinando desde adentro nuestra costilla. Y solamente a la hora de servir, la última hora, damos la vuelta para darle ese colorcito en la parte de arriba. Una costilla que no sea ancha, que sea una costilla, como estábamos hablando recién. 4 dedos le llamamos la costilla. Qué rica. Sí, deliciosa. Sí, no, ¿esa de cuánto tiempo tenés que dejar? 2 horitas. 2 horas y media, 2 ya tenés. Pero tenés que dar la vuelta, ¿en qué momento nos da luego la vuelta? El mismo proceso, solo al final, siempre el hueso para abajo y al final para darle color, antes de servir, damos la vuelta. Esa tira finita que hace un argentino, ¿cómo que se llama? Banderita. Banderita, sí. Y el asado banderita es un asado, es un bife a la parrilla, vuelta y vuelta, minutos, 7 minutos, 8 minutos cada lado. Importante es saber también para que no se queme el asado. Pues ese asado quemado relaciona mucho con problemas posteriormente. Así mismo. Sí, de salud. El quemadito. El quemado. Y la forma de cocción, yo nunca lo vi, fui más de una vez a naranjal, allá al costillar que hacen. Dice que eso ponen la leña, ya lo costaba más a un metro. Sí. A un metro. Y allí ponen la carne y está por de las 3 de la mañana, creo que a las 11 comienzan a servir. Y pues son pedazos grandes, 10, 12 una costilla. Sí, una costilla entera. Pero mira la carne que está mostrando acá, esta carne que se muestra acá, bueno, es así crudo que hay que comer. Mira la pinta que tiene, la pinta que tiene. Y el asador también, la pinta que tiene, ni que decir. Muchos asados consumidos. No digo por eso, digo por la alta facha. No, pero insisto en esto. Entonces vos tenés costilla, tenés tapa, la picada, lo que es otro problema en la familia. La gente, chorizo, morcilla, butifarra, matambrito de cerdo. Y después cuando viene la carne, no podemos ya la comer. gente no puede más comer. Y el choriqueso encima, ahora que más. Y choriqueso también. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que separar. Una hora antes tenés que hacer la picada más o menos. Sí, nosotros siempre recomendamos eso en el servicio, ¿verdad? Porque a veces te dicen, no, yo quiero la picada a 8:30 y a las 9 queremos 9. Esperando, primero no vas a terminar de comer todavía y segundo no vas a disfrutar del otro. Por lo menos hora y media tiene que haber entre una y otro servicio para que puedas disfrutar. Y Leyman, este tema de los chanchitos, esto que están haciendo así de... Mira que no comiste todavía estos... ¿Cómo que se le dice? ¿Lechón? Lechón, los lechoncitos. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se cocina el lechón? Y se pone la parrilla y se... No, yo sé, pero ¿sabes por qué? Porque la otra vez yo comí el lechón. No sea así, Carlos, no sea tan malo. Yo estoy disfrutando de esta papa, por favor. Ahora eso fue anoche. Literalmente eso fue anoche en la expo. Y no, mira lo que una ternera ahumada. Así lo que yo quiero la esa grasa me quiere tirar por la cara ahora. Porque en casa nadie quiere... Yo quería comer siempre bien cocida. Sí. Y en casa nadie quiere comer la carne bien, quieren todo así. Ese es el punto. Y ahora ya como así, riquísimo. Pues lo que te decía nomás es que la otra vez o mejor dicho, hicimos en mi casa un lechón. Sí. Y un amigo se encargó porque yo estaba trabajando y 8 horas estuvo en la parrilla. Riquísimo. La piel del lechón, Carlos, va a tener que comer, pero bien asada. Fíjate lo que tiene su secreto ahí atrás. Mira esto, espera, pobre chico de tu lechón. No, pero esto yo no voy a poder hacer demasiado grande tu parrilla. No, esto es para grande. Esto ya para eventos. Sí. Mira la tapa. Y nosotros tenemos esa particularidad, Carlitos, de que nosotros diseñamos nuestras parrillas. Todas las parrillas, esa locura, diseñamos nosotros para una ocasión específica, ¿verdad? ¿Y cómo te van a decir que nosotros tenemos los mejores parrilleros? No. Mirá lo que es, esto lo hace cualquiera. No, esto no maravilla. Esto es el hijo del Boejara es uno de nuestros guerreros estrellas. Que hace parrilla. Amigo de muchos años. Sí. Y tiene el color de la tapita. Es que el hacer una parrilla linda pues también ya es ahora un momento de... Claro. Hoy día cambió todo, cambió la presentación de cambió la carne, cambió la presentación, todo cambió. Lo que siempre hablamos también es de, por ejemplo, 5 o 10 años atrás, ¿quién era el parrillero? Era el señor ya de edad, venía con un pantalón negro, una camisa blanca, un cuchillito y un tenedor envuelto en un repasador, y se iba al fondo de la casa a hacer el asado, y cuando venía el asado, todos comíamos. Vos no veías nunca. Vos no le veías nunca. Hoy día cambió, o sea, hoy tenemos. La parrilla siempre estaba escondida. Hoy día la parrilla es la estrella de la fiesta. O sea, los novios vienen y se sacan fotos frente a la parrilla. Entonces nos obliga a innovar. Eso, por ejemplo, es Asadolandia.
Asadolandia. Así, todas mis parrillas tienen un nombre. Esa parrilla cocina 500 kilos de costilla en 10 metros cuadrados. Una pirámide así de 2 pisos. Fíjate lo que es. Probablemente sea la parrilla más copiada del país, pero no le van a copiar la magia. Pueden copiar el hierro con la magia. Eso es espectacular. Me gusta. Entonces, eso fue en San Ignacio Misiones hace 2 semanas y teníamos literalmente 2 grados. Y eran las 2 de la mañana y ya empezamos a poner esa juguetita, era más para mantenernos calientes mientras... ¿Pero para qué hora era? Para el mediodía, pero eran 800 personas. Desde las 2 de la mañana. Sí, Claro. pero no estábamos todavía cocinando, lo que estábamos armando todo, sí, claro. y esa fogata era para mantenernos nosotros en el frío. Racheco, vos el miércoles no vas a hacer el asado, pues estás chateando y no te estás concentrando. Ya los salamines. Estos son salamines. Y esto también forma parte del... Sí, eso hacemos nosotros generalmente en estos días de frío. Ahora tenemos una ventana de 2 o 3 semanas del año que podemos hacer por el clima, pues esto no requiere un clima especial. ¿Y el preparado de esto? Yo hago todo. Sí, pero pues se hace, ¿cómo que se dice? Como el caso de esto, ahumado. No, esto es seco realmente, ¿verdad? Sí, tenemos seco, tenemos ahumado y tenemos lo que es curado, ¿verdad? Curado con sal, que también esto lleva un poquito de sal, vemos esa capa blanca ahí que es lo que le da el sabor y la protección. Y bueno, volviendo a lo de la parrilla, te decía, cambió totalmente y nos obliga a nosotros a tener una parrilla interesante y hasta la vestimenta, porque vos ves ahora que hay una empresa gastronómica que te vende la chaqueta, el sombrero, la gorra, la bota, el pantalón, el delantal, hay toda una industria de... No. Te está durmiendo, ¿eh? Porque vos la figura de asado, papá. No. Si vos vendés firmo algún modelo si hay, ¿verdad? O sea, ¿Sabes lo que con pasa, la parrilla Carlos? ya tenemos muchos problemas. ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que es cierto lo que dice Leyman. Hoy en día tener una buena parrilla es condicionante para la persona que invierte en su casa, ¿verdad? Ahora, ¿sabes por qué quiero insistir más con el tema del lechón, Carlos? Porque mañana vamos a hacer, entre paréntesis, por la Copa, por la final de la Copa América. Y tengo una pregunta específicamente de amigos que están escuchando. Recién, Leyman, vos nombraste algo referente al peso y al tiempo, ¿verdad? Sí. Referente a estos lechones, a estos animales que se compran que antes no había y ahora lo hay. Hay una aproximación entre lo que mencionaste recién, entre el kilo y el tiempo, es decir, por cada kilo tanto tiempo. Totalmente. Y te corrijo, a los lechones siempre tuvimos, estaban escondidas nomás. Mira vos. En los lechones vos te ibas generalmente a la casa de la abuela en el interior y Semana Santa vos le comías todos los lechones y traía dentro puesto, ¿verdad? Ahora es más cool, no, pues. Ahora es más cool y tenés que acá tenemos cerquita una carnicería de un amigo donde vende cortes especializados de cerdo y de cerdos chicos. Ya no tenemos, generalmente los cerdos se faenan en 100, 110 kilos. Ellos están faenando cerdos con 20, 25, 30 kilos y te venden, mucho más tiernos y te venden con piel. Entonces no tenés tanta grasa todavía, ya no es un lechón, pero ya es y no es un cerdo adulto. Entonces tenés esa combinación y una piernita tiene 4 kilos, ¿verdad? Entonces también yo iría con esa fórmula de por lo menos una hora kilo, ¿verdad? Un lechoncito de 10 kilos tendría que estar, no sé, calculo que en 4 o 5 horas dependiendo de la parrilla que tiene que estar. Y el cerdo, a diferencia de la carne vacuna, tiene que estar bien cocinado. Ya no más. ¿Para qué? Ojo con eso. Ese es un tema también que... Ya no más. ¿Por qué? Bueno, nosotros siempre tuvimos el problema de triquinosis y todo eso del cuidado en el cerdo que es muy importante, ¿verdad? ¿Y qué pasaba antes? Nosotros consumíamos muchos animales salvajes, entre comillas, llamémosle salvajes a los cerdos que la gente criaba en su casa, en el patio, ¿verdad? Sin tantos controles sanitarios. Hoy es diferente. Hoy es diferente porque la gran mayoría de nuestros productos ya vienen de frigoríficos reconocidos. Si nosotros sabemos y estamos seguros del origen de nuestros cerdos, no voy a hacer mención a marcas, pero si compramos de un frigorífico conocido, si viene envasado al vacío, nosotros ya podemos servir el cerdo a un punto rosadito, inclusive. Hay una experiencia en un restaurante de São Paulo que se llama Casa do Porco, que es uno de los mejores restaurantes del mundo, no solo del Brasil, está ahí entre los top 10 del mundo, y uno de sus platos, 2 platos principales tiene. Uno que es el cerdo a la paraguaya, digamos. Y siempre nos llama la atención por el nombre, ¿verdad? No es ni más ni menos que un cerdo de 25 o 30 kilos, abierto como un lechón, deshuesado, y te sirve porciones muy ricas. Y el otro es un tartar de cerdo. El tartar es una carne que no se cocina, o sea, se adoba con medios ácidos, con limón, vinagre, mostaza, cebolla, y te sirven crudo. Es como un ceviche de cerdo. Exacto, un ceviche.
Ahí está, mira cómo pararon los Pero ¿cómo cambió? Porque antes dejar más. Por eso. Vos mismo, en muchos lugares dicen, no quiero porque tiene todavía rosadito. Está rosadito, sí. Y cuidado con la triquinosis, ya te empieza toda la elección de abuela. La triquinosis. Hasta ahora se sigue hablando de la triquinosis. Sí. Todo, vos buscar en cualquier red social, siguen hablando no solamente los medios de América, de Sudamérica, sino del cielo de Estados Unidos. Por eso le digo, tenemos, igual que ceviche, o sea, yo no comería ceviche en cualquier lugar. Claro. Igual que esto, ¿verdad? Yo no comería un tartar de cerdo de cualquier lugar. Me voy a asegurar bien de dónde voy y qué proceso tienen. Pero ya se empieza a servir el cerdo a punto. Ya, que pronto pasa todo, estamos casi cerrando el programa. Vamos a representar al país? Digo, vamos porque... Sí, por supuesto. Vamos a ver que estamos siempre contigo y con toda la gente que trabaja, que es lo que más nos importa, ¿verdad? Ahí tiene su no, estoy mirando las condecoraciones. Eso no es porque viniste acá en la gran cabina añadiendo ti. Esto es por todo el trabajo que están haciendo. Así y van a competir ahora a nivel mundial. Sí. En representación de Paraguay. Desde el 2018 que formamos parte de una liga mundial, ¿verdad? Que empezamos a salir a competir en representación de Paraguay. Y fíjate en 6 años la diferencia de percepción. Antes era, ahí viene Paraguay como participante. Hoy día es, ojo que viene Paraguay y te va a pintar la cara. Claro. Ese es el y estamos para eso. Estamos. Y tenemos que cuidar eso. Siempre yo digo, la gente que va a salir a representar el país, que cuide ese camino que se está labrando. Porque es muy interesante, es muy importante y nos tienen mucho respeto. Sandy Peña. Sí. Pero ¿cómo explica realmente esa? Quizá muchas veces la gente no sabía dar la idea de lo que era hacer un asado. Ahora, ¿cómo explica? Es totalmente para enseñar. Ahora mismo qué iba a hacer. No sé, pues es muy importante. La gente te dice de repente, están hablando de. No, estamos hablando de. Esto le dio trabajo también a muchísima gente. Muchísima gente. Sí. Antes, como vos decías, el papelero se ponía acá una servilleta, o ¿cómo se dice? Un repasador, y estaba detrás de la casa haciendo su asado. Hoy todos queremos ver cómo se hace el asado y cómo se prepara y cómo se sirve. Los fines de semana, el gran líder, que es mi papá, el gran maestro, él hace el asado. Él que hace el asado. Doctor, imagínate nada, que si yo Venezuela tiene la arepa. Otros tienen otra comida. Y si a nosotros nos dan el asado, las carnes, es una industria tremenda, ¿no? Totalmente. Y independientemente del romanticismo del asado, estamos hablando de miles de fuentes de trabajo. Por eso yo siempre digo, ¿verdad? El Paraguay enamora con esto. Hay mejores cortes ahora. Y la accesibilidad tampoco es muy difícil de que los muchachos a veces coman un asado, ¿verdad? Tienen semana. Los cortes, hay ciertos cortes que subieron muchísimo, como la tapa, por ejemplo, ¿verdad? Pero tenemos cortes fabulosos nosotros. La costilla mismo, ¿verdad? O sea, por más que hoy día tenemos una costilla buena en un promedio de 50.000 guaraníes el kilo. La gente dice, ¿cómo voy a pagar 50.000 por una costilla? Bueno, es lo que vale, pero una tapa cuesta 120.000 el kilo. Sí. Y entonces, también trae son consecuencias. Y volviendo a esto, nos vamos, ni bien termina la Expo el 21, el 23 estamos saliendo para Alemania, en la ciudad de Stuttgart se va a realizar. Sí, por supuesto. Sí, pero no digo. En Stuttgart se va a realizar el Campeonato Mundial del Asado, del cual Paraguay es parte. Estuvimos en el 2022 en Bélgica, donde tuvimos el lugar 11 en el mundo entre 80 participantes y siendo el primero de Latinoamérica. Sí. Entonces eso fue para nosotros un logro muy grande. Yo lastimosamente esta vez ya no puedo competir porque a partir de ese campeonato me habían nombrado embajador para Latinoamérica del asado. Entonces siempre decimos, por más que lo que a mí me gusta es competir, hoy día estamos en una posición donde, primero, al formar parte del directorio de un Consejo Mundial del Asado, tenemos voz y voto. Entonces la idea principal ahora es traer un campeonato internacional a Paraguay. Difícilmente sea un mundial, pero por lo menos un campeonato internacional. Sabe que Paraguay está primero. Atendé, doctor, esto. Gracias al trabajo del Leisman, porque hay que decirlo, gracias al trabajo de ellos que están compitiendo y ganando espacio. Acá estoy viendo una publicación nomás en x.com de Julio Duarte Banumbeck. ¿Quién es Julio Duarte Banumbeck? Es el embajador paraguayo en Portugal, que dice que la tapa cuadril paraguaya es el corte más vendido en los supermercados de Portugal, por ejemplo. O sea, todo esto es gracias a lo que dice Leisman, insisto. Es una marca demasiado importante que el mundo diga, che, los paraguayos qué rica carne tienen. Porque la carne es una industria a nivel mundial. Por eso, Francesco, Carlos y doctor Núñez, yo creo que este es un espacio interesantísimo, doña Nuti, la gran cabina, para rendir un homenaje. Estamos celebrando con Leisman estos logros. Y es un poco la punta de lanza, el precursor en este proceso tan importante de instalar
la parrilla paraguaya en el mundo y se valora. Y es más, ahora él está del otro lado. Ahora él nada más y nada menos forma parte de lo que se dedican a juzgar la producción en el mundo. Y yo creo que no puede haber un orgullo más grande para nuestro país. A nosotros no se celebrar. comporta. En un mundo donde todo es conflicto, lío, drama y problemas, y se tiene muy poca capacidad para reconocer la valía y el trabajo de nuestra gente. Para nosotros por eso es muy importante y te agradezco mucho que haya venido hoy por favor. y seguir acompañándote, ojalá que sea con éxito. Un placer. Y ahora, por primera vez también me acompaña mi señora, que Helen está acá. Ella va a ir como jueza, ella se había certificado como juez de competencia. Entonces, no solamente vamos a tener un equipo que va a competir, que es Barbacoa, que ellos viajan creo que el 19 o 20, o sea, vamos a tener por representación de equipo, vamos a tener una jueza, que es Helen, y vamos a tener un embajador paraguayo, o sea, la bandera paraguaya va a estar bien puesta. Y también quiero agradecer al equipo diplomático, porque nos reciben muy bien, tanto en Bélgica, las veces que viajamos, todos se ponen, inclusive el señor Van Humbeck, ahora es embajador en Costa Rica. Ya lo trasladaron y tenemos muchos planes de trabajar con él, porque al fin y al postre vamos con la bandera paraguaya sobre el hombro. Claro, y el logro, eso es lo que la gente tiene que entender, más allá de romantizar el concepto del asado, que por supuesto lo hacemos porque estamos orgullosos, el hecho de que a Leisman Salín le contraten como embajador o le den ese alto honor, es un honor para el Paraguay. El mundo va a decir, el paraguayo está representando. Y ahora la señora también. Está en Europa que te digan sudaca no da, no es que el Paraguay puede. Claro, punto importante. Y perdón que te pregunte así. Ahí está el equipo de Barbacoa justamente. Qué gana. Alta honra a este equipo, No te quería consultar más, Leisman. Perdón, ¿por qué te consultas así? ¿Tu señora también es asado? Está empezando. Ella viene en el mundo financiero y ahora está de a poco entrando en el... No, porque obligatoriamente. Está pues el tema de que el asado es para el hombre nomás. Sin embargo, hoy las mujeres hacen también. Claro, yo conozco muchas mujeres que hacen mucho mejor. La mujer hace mejor que todos nosotros muchísimas cosas. Y hay varios objetivos, Carlos. Y el próximo objetivo nuestro es tener un equipo femenino paraguayo. ¿Sabes quién hace muy buen asado? Me consta. Mi amiga Janina Alfiel. Sí. Abrazo fuerte para... Yani justamente también... Yani viene de nuestra escuela de trabajo, te voy a decir. ¿Ella enseña los asados? Sí. Ella hizo varios talleres y la idea es tener un equipo femenino. Entonces tenemos la gran posibilidad y ojalá que a la vuelta ya podamos dar la noticia de que en tal fecha vamos a tener un campeonato internacional en Paraguay para que nosotros podamos a todo ese selecto grupo de asadores mundiales hacerle probar nuestra carne, que es lo que nosotros queremos. Ahí estamos, qué gusto. Mira, y con esto estamos cerrando. Ella trae una... Dios mío, este sí. Claro, hay una promesa por el miércoles, entonces... No, yo voy a hacer la primero que lo va a ver. Y además me animo a decir que el señor Leisman va a tener envidia de todo. Eso nomás te digo. Podemos venir a probar, ¿verdad? Leisman, él no cree que habla bien en guaraní. No cree que hace bien. Está bien, me gusta la autoestima. Me gusta. Al menos nos metimos. No, lo que iba a preguntar nomás es, según la etiqueta, el protocolo del asado, no sé si existe, por ahí de pronto una estupidez, ¿verdad? Pero ¿el asado va con cerveza o con vino? Yo digo que depende de la temperatura. Depende para el gusto, ¿verdad? Con este clima yo creo que un vinito cae mejor. Pero una cerveza en el verano. Sí, pero no hay un protocolo que te diga, tal asado, tal carne o tal corte es para el vino o tal corte es para la cerveza. Y hay muchas etiquetas, pero yo creo que la mejor etiqueta es como a vos te gusta. O sea, si a vos te gusta la cerveza, no hay ley. Te gusta el agua, meterle agua. El panecito, por supuesto, lo tiene. Acá Regino Moscarda dice que vos tenés una calidad extraordinaria, eso es muy solidario. Así mismo, trabajamos mucho en serio. Entonces, un saludo eso te hace marcar la diferencia, porque tenés don de gente, eso agrego yo. Muchas gracias. Eso agrego yo también. Muchas gracias. Doctor Núñez, recomendación siempre para los más chicos. Estamos en vacaciones de invierno, pero siempre estar abrigado. El día como esto. Sí, no exponerse mucho. Hoy, si no sale el sol, mejor estar dentro de la casa nomás. Abrigarse bien, tomar cosas así calientes como para mantener el cuerpo bien y no ponerse a las personas que están gripadas. Mira que 8 grados la temperatura ambiente, pero se lleva la sensación térmica. Lluvia en la mañana, llovina en la tarde, a la noche va a ir cambiando, mañana no va a llover posiblemente. La semana que tal y el miércoles principalmente nos dice la temperatura. Tenemos asado el miércoles. Hay que decir algo de cara. Que sea con éxito siempre, gracias por visitarnos, a la señora también, muy gentil por estar acompañando y que sea con éxito también la presencia. Muchas gracias. Y después del evento estamos. Pero ya no solo teoría, práctica. Queda el compromiso de volver a visitar y de traer los resultados de Alemania y ojalá que sea con buena noticia. Vamos a hacer un sábado a la mañana, el
asado acá en el patio. Vale, Hacemos el programa y invito a el asado que viene ya acá. No, si él no va, yo voy a estar aquí. No vamos a hacer el asado para que vos cocines. Va a venir Leyma. Para el ámbito. Bueno, un gusto. Leyma, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias por dejar. Sigan con Yandutí. Nosotros mañana a las 6 de la mañana otra vez estamos de vuelta en la gran cabina. Está Santi Montes con Marcelo, con Jessica para acompañarnos hasta el mediodía. Al mediodía llega Perspectiva. Después tenemos a María Teresa. Después viene Casa Abierta con Alejandra, con Gloria. Tenemos El Estridor de las Armas también a las 7 con Noelia. Así que tenemos actitud con Francesco y con Luma también. Actitud imparable. Actitud imparable a las 19, sí señor. Y nos vamos. Un gusto siempre compartir con ustedes. Hoy es sábado, Día de la Virgen de la Rosa Mística para la Iglesia Católica. Y la invitación está hecha. Sigan con Yandutí, sigan con nosotros. Chao. Volver a empezar, yo no me